supuesto, a Guaraní, al propio Olimpia, pero 9 puntos es mucho. 6 no, 6 es poco. Entonces Guaraní es el único que puede tratar de bajarlo a este conjunto. Olimpia tiene un partido pendiente contra Libertad, pero si no tiene posibilidades de ganar, no sé hasta dónde le puede llegar a hacer fuerza, teniendo en cuenta que Olimpia está metido también en lo que es su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores de América. Olimpia que no puede perder, al igual que Cerro, hablando de Copa Libertadores digo. Y Libertad que se acomodó en Copa, por más que haya perdido el partido ante San Pablo, tiene la garantía de haberle ganado un partido de visita. Entonces, eso, Alianza Lima, eso hace que Libertad siga tranquilo, que Libertad no tenga muchos inconvenientes a la hora de pensar en una clasificación a octavos de final. Sí, hoy tiene que apretar. Me llamó la atención no verlo a Franco, lo encontré ahí en la parte de abajo, se nota que tiene algún problema físico, por eso quedó fuera de este partido. Muy bien, correcto, Ricardo. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches, Germán Tingler. ¿Cómo estás, Diego? El renovado saludo para la audiencia de fútbol a lo grande y también a la audiencia de Radio Monumental AM 1080. Estamos desde hace un buen rato aquí en el Estadio La Huerta para lo que será el partido entre Libertad y Temetaré. Un Libertad que tiene como la principal novedad la vuelta de Lucas Sanabria al onceno inicial. Se va a parar ahí en la mitad de la cancha como es costumbre, superada la lesión en el aductor derecho que padeció en las últimas fechas. Va a estar disponible y como titular para Sergio Aquino, el técnico de Libertad. Por su parte, Temetaré mantiene la base en el arco y en la defensa, pero sí presenta algunos cambios en el mediocampo y especialmente en ataque. En ataque la principal novedad, ¿sabes cuál es, Diego? Steven Pérez, que como hombre de recambio marcó en las últimas 2 fechas para Temetaré, y esas buenas actuaciones le sirven hoy para ser hombre titular en el equipo dirigido por el argentino Cristian Díaz. Cuando quieras compartimos más alineaciones. Muy bien, ¿cómo te va, Juancito? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Diego, y bueno, los compañeros a la audiencia, y estamos con personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Germán, ¿cómo forman los equipos? Libertad se presenta con el 12, Rodrigo Morínigo en el arco, defensa 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez y 17, Matías Espinosa, media cancha 21, Lucas Sanabria, 6, Álvaro Campuzano y 22, Hugo Martínez, como extremos a un lado el 32, Rodrigo Villalba, al otro el 10, Lorenzo Melgarejo, y como único delantero el capitán y número 7, Oscar Tacuara Cardoso. Ese es el equipo que dirige Sergio Aquino esta noche. Hablamos del Gumarelo, repetimos, 12 Morínigo en el arco, defensa 2 Ramírez, 5 Viera, 4 Jiménez y 17 Espinosa, media cancha 21 Sanabria, 6 Campuzano y 22 Martínez, extremos 32 Villalba a un lado, al otro el 10 Melgarejo, y como único delantero el capitán, el 7 Tacuara Cardoso. Por su parte, Temetaré salta a la cancha con el 12, Jorge Chena en portería, defensa 22, Víctor Barrios, 2, Líder Cáceres, 24, Rolando García Guerreño y 33, Nicolás Malvacio, media cancha compuesta por el 8, Edgar Ferreira y capitán de equipo, 28, Marcos Riveros, 20, William Candia y 23, Rodrigo Rojas, en ataque el 14, Francisco Esteche, acompañando al 7, Steven Pérez. Ese es el onceno inicial que presenta esta noche Cristian Díaz, técnico del rojiverde. Repetimos, 12 Chena en el arco, defensa 22 Barrios, 2 Cáceres, 24 García Guerreño y 33 Malvacio, media cancha 8 el capitán Ferreira, 28 Riveros, 20 Candia y 23 Rojas, en ataque el 14 el argentino Esteche acompaña al 7 Pérez, Diego. Muy bien, correcto. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Saludo para vos, para todos los compañeros, y el renovado saludo para la audiencia de fútbol a lo grande. Hoy por la categoría intermedia, Fernando de la Mora le ganó por 2-1 a Tacuarí y empataron 0-0 Capiatá y Rubioño. Muy bien, correcto, señor. Muy bien. Radio transitores, sí. ¿Qué es eso, Estoy utilizando aquí la... Un poquito. Bajé el ambiente, Gustavito. ¿Qué pasó? Ah, sí, correcto, sí, señor. Tengo que bajar el ambiente. Germán, ¿dónde vos estás, Germán? Vos te abajo el ambiente, Germán. Acá en el sector preferencial, cerca de la cabina, justamente el sector asignado a los cronistas, aquí por el Club Libertad. Bueno, muy bien. Vos sabés que cuando llegué a cabina de transmisión, excelente servicio de Libertad, buen servicio. Y
Estaba tomando de repente cocido, un rico cocidito, Ricardo, Germán, y se me derramó todo, se me derramó en el pantalón, se me derramó en el micrófono, en la radio, un quilombo, Arnés. Vino la gente de servicio, espectacular, limpiando bien, limpió la mesa como corresponde. Menos mal que tengo un pantalón impermeable, pues si tenía un tipo de pantalón manchaba todo el cocido, mancha Ricardo será. O sea que se me derramó todo, un quilombo, hermano. ¿Alguna vez te derramó cocido? Fíjate la mesa como está pegajosa, Ricardo. No, yo soy una persona muy cuidadosa. Nunca se te derramó cocido, No. Ricardo. Jamás se te derramó cocido. No, ¿cómo se me derraman? Y se te puede pasar con Ricardo, una distracción, algo, y se me fue todo. Bueno, están los equipos en el campo, Germán. Sí, es indumentarias tradicionales para ambos conjuntos. Libertad con la negra, pantaloncitos y medias negras. Y Tembetaré con la camiseta clásica rojiverde, algunos vivos blancos, pantaloncitos rojos y medias rojas. Para la visita, árbitro principal, David Ojeda, vestido con el verde fosforescente o verde fluorescente, como lo califican algunos. Allí está acompañado en medio de ellos por los asistentes que van a ser Roberto Cañete 1 y la 2, porque va a ser una señorita Nancy Fernández. Ahí en medio de ellos también está el cuarto árbitro, Aldo Quiñones, para este encuentro. Muy bien, correcto, Germán. Mañana se cierra la fecha con General Caballero Sportivo Trinidense. Neumáticos Yokohama, mejor relación, precio y calidad de Petro Chaco, precio, calidad, litro, secto. Y su Seguros Chaco. Ameriano le ganó de visitante 1-0 a Nacional. Quitador, para cada uno hay un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene Avenida Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ya se viene el comentario de Ricardo F. Ya juegan Libertad Tembetaré. Con Tokio te queremos ver grande el Berroja, Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, próbalo ya. Ya viene Acaricia con el nuevo Acaricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya viene Acaricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Señoras y señores, vamos al comentario, Ricardo, en una presentación de... Quitador, para cada dolor hay un quitador de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Yala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Buena noticia para el Gumarelo porque reaparece Sanabria, el jugador que mueve los hilos en la mitad de la cancha, un talentoso, que tiene muy buena pegada, que sabe filtrar pelotas, que llega al gol. Eso es positivo. Mala noticia que no está el chico Franco, también un jugador importante, pero yo no lo veo a Libertad perdiendo de vuelta. Sabe que tiene que asegurar el campeonato y que este partido le va a dar prácticamente un 60% de poder hacerlo. Buena noticia que no esté jugando Gutiérrez porque realmente es un jugador que a Libertad no le vino bien, o quizás el fútbol que practica Libertad no está acorde a lo que él está acostumbrado. Lo vimos jugar en Ameliano, equipo que se defiende y donde él defiende bien, pero cuando juega en un grande y tiene que marcar uno contra uno ahí le cuesta muchísimo. Por el lado de Tembetaré, Rojas, Ferreira, Riveros, qué mediocampo, ¿verdad? Qué buen mediocampo que armó el técnico, claro. Tiene que darle resultado y veremos si le da eso el día de hoy a Cristian Núñez, el técnico que está invicto con el conjunto de Tembetaré, y lo pone a Pérez como centro delantero, un jugador que cada vez que ingresa en los segundos tiempos cumple. Veremos ahora si arrancando también le da lo que necesita el conjunto de Tembetaré, que debe ganar, que debe sumar para salir de la zona roja en la que está metida. De lo contrario, el año que viene debería volver nuevamente a la división intermedia. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a tocar la pelota, Libertad. Catedral Weekend, 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con la salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Muy bien, señoras y señores, va a tocar la pelota al equipo de Libertad, recordando que está por ahora 3 puntos Libertad de Guaraní. Va a mover la pelota. Está para mover ese balón. Huguito Martínez espera al árbitro. David Ojeda ahora se mira al cuarto árbitro. El ok del cuarto árbitro y esto arranca. Cronometra, pone en cero el árbitro. David Ojeda se demora, Juan. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7%. Bangkok crece desde la raíz. Arranca el fútbol.
Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota Rodrigo, puso más arriba dejando cortita para Steven Pérez. Movió sobre zona derecha, está dejando para Riveros, está moviendo zona derecha para Esteche, gira bien, se va acá para Esteche, mala marca, será saque de costado para Libertad. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. La pelota sobre la izquierda, sale Jiménez, mueve la salida, tiene para Libertad, levanta la cabeza, Botín izquierdo, juega la pelota a la derecha, entregó para Viera, movió, juega bien para Lucas Sanabria, la pelota de Lucas movió sobre punta derecha, juega de primera para Iván Ramírez, va la marca, tiene William Candia, tiene Candia, va por el piso, a ver qué dice el juez, y será saque de costado para Libertad. Record Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saica, así como el Albirroja deja todo en la cancha. Jordi Vip deja su sello en cada corte. Jordi Vip, sponsor oficial del Albirroja. Avellano le ganó a Nacional por 1-0. Camiones de pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La pelota larga para Villalba, tiene bien recostado sobre punta derecha, cerca del banderín, tiene Villalba. A ver, movió, dejó su mesita, pone para Ramírez, se fue la pelota cerca al banderín, saque de costado para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana se cierra la fecha con General Caballero Sportivo Trinidense. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompaña al Birroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. La pelota por arriba, mal rechazo, viene buscando esa pelota, dejando cortita Rivero, se entregó sobre zona derecha, pone la pausita, avanza para Tempetaré, otra vez movió zona derecha para Barrio, movió para el fondo, tiene líder Cáceres, juega su arquero, pelota al fondo para Chena. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online, completar los datos. Caja Mutual. Cambia con esa pelota, entregó para Rodrigo Roja, viene buscando a Rodrigo, pone, cambia de frente, pelotazo largo arriba, va soltando sobre punta derecha, tiene bien, ataca a Barrio, jugando con esta con Temetarí, entregó para Teche, viene el chiquitito Teche movió otra vez, dejando bien pelota larga, tiene, juega al medio, está Steven, pifió la pelota, corrió Malvacio el arquero, ¿qué pasó, Ricardo? Qué buena jugada, qué bien que movió el conjunto de Tempetarrí, empezando con ese cambio de frente de Rodrigo Rojas. Cómo le pifia, le quiso pegar de primera de cachetada, por eso no fue el primero de Tempetarrí. Pérez con la primera que tuvo y desperdició. Estamos llegando a minuto 3 de la etapa inicial. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilasca, nuestra calidad es su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebia Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana intermedia, Sol América, Resistencia 18 horas y de fondo para mañana Encarnación, Santarí, 20-30 la intermedia. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. El partido se mantiene 0-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Bueno, lo que tiene que ver con asistencia a aficionados. No somos Víctor Viñalba, porque Víctor es un especialista en ese concepto, en ese aspecto. Pero acá creo que hay unas 400, 500 personas. ¿O estoy exagerando, Germán? Sí, la verdad, 400 como mínimo, o como máximo en realidad. Todavía estamos lejos de lo esperado. Comparto la posición de Ricardo, yo esperaba más, no solamente por la situación en la que se encuentra Libertad, sino también porque juega de local y podría dar un gran paso hoy. Pelota larga, Rigo se equivocó, Ramírez, pelota larga, la otra zona despeja, Malvacio, pelota en la cancha. En el Gigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván.
El partido se mantiene en la huerta 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo? Bien, entretenido, con los dos buscando desequilibrar. Estuvo mucho más cerca de meter el gol. La pelota para el fondo sale en esa zona, juega Viera. Está moviendo para Jiménez Pineres, suavecito, atravesó de punta sur para Lucas Zanabria. Este movió sobre la izquierda. A ver, retira, ataca Libertad. Moviendo bien, pelota a la izquierda para Espinosa. Espinosa tiene, juega al fondo, mueve la salida para Huguito Martínez. Otra vez pelota de cancha, sale del fondo Jiménez para Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Gustavo Gómez fue titular y capitán de Palmeiras en la victoria como visitante 1-0 ante Vasco da Gama por la fecha 7 del campeonato brasileño. Palmeiras que enfrenta a Cerro el miércoles 21:30 en la Nueva Olla. La pelota para el fondo tiene Vera, busca la salida, va para Libertad, juega suavecita, pelota al medio. Entregó pero se equivocó, sale Rodrigo, juega para Steven Pérez, domina Steven. Sale para Temetaré, movió sobre punta derecha, juega la pelota cortita, buscando la salida, pelota al medio. Otra vez la tiene Riveros que cambia de frente. Entregó sobre punta sur, coloca para William, avanza Temetaré. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, Steven cerámicas. paró, le pegó el rebote. ¿Qué pasó, Ricardo? Para mí hubo falta de Pérez, que el árbitro no cobró sobre Jiménez, una diferencia de estatura importante. Después tuvo la oportunidad de definir de media vuelta, lo taponaron. Cada vez que meten la pelota al área es un peligro Pérez. La pelota sobre la derecha, saque de costado, cerca al banderín, pertenece a la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Los Barrios para el saque de costado, repito, cerca del banderín, sector de platea. El partido por ahora permanece 0-0. A ver, Barrios puso la pelota dentro del área. Va al cabezazo a la marca de Viera, pelota mitad de terreno. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Y la plata empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Tiro de portería para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. Emiliano le ganó Nacional por 1-0. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9%. Hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Lorenzo levantó, pelota de Villalba, colocó el buscapié, remata al arco, se desvió esa pelota. Insiste Lucas Zanabria, para la pelota Lucas. A ver, la tiene, domina, pone la pausita. Viene jugando bien, pelota al medio. Entregó para Campuzano, le va a pegar el 6, busca el arco, se dispone, no. Jugando bien zona derecha. Avanza Libertad, qué bueno, qué lindo, ¿no? Campuzano tiene, le pegó cerca del poste derecho, Ricardo. Buena jugada, buena llegada del conjunto de Libertad. La primera que patean al arco 2 veces. Una la saca el defensor, la otra de Campuzano apenas desviada. Apareció de vuelta Lucas Zanabria para darle claridad al conjunto de Libertad. Tiro de portería para la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo Campo, tu parrilla El preferida. partido se mantiene 0-0. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota para el fondo, sale bien, busca la pelota, deja de esa pelota suavecita, dejando la pausa. Entregó más arriba, coloca para Lucas Zanabria. Otra vez juega al medio para Campuzano. Campuzano tiene. A ver qué hace Campuzano, pone suavecita, botín izquierdo. Entregó a la derecha, pone para Viera, levante la cabeza, juega otra vez pelota al fondo. Movió la salida, dejando bien por la media cancha, juega bien pelota en esa zona del campo de juego. La tiene Jiménez, Jiménez movió, entregó para Lorenzo, otra vez pelota al fondo, sale Libertad del mitad de terreno. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros ahí indica Diego Iván. Señoras
Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. El martes por Copa Sudamericana Nacional Potosí de local frente a Guaraní a las 19. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota larga al fondo, toca Libertad, va buscando esa pelota Lorenzo. Está parando Lorenzo. Lorenzo tiene Melgarejo, movió, entregó para Espinosa buscando el primero. Lorenzo tiró el centro, buscó la marca de Malvaso. Pelota a mitad de terreno. Y llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Muller Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Nos elegiste para asegurar tu primer auto de comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Mismo horario de Nacional Potosí ante Guaraní. Luqueño acá en este escenario, en la huerta a las 19, frente a Godoy Cruz de Mendoza. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. En el ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El ahorrazo supermayorista. Ahorra de verdad. La pelota por media cancha tiene Huguito Martínez. Puso bien pelota suavecita a mitad de terreno, zona media. Deja para el fondo, movió para Jiménez. Jiménez levantó la cabeza. Entregó sobre la izquierda. Pone bien para Lucas. Lucas entregó para Lorenzo. Lorenzo Espinosa, qué lindo golpe en taco de Campuzano. Corrió Lorenzo. No hay falta, no pasó nada, Ricardo. Para el árbitro no, hay que ver si lo tocan o no lo tocan allá Lorenzo Melgarejo, que se queda en el piso pidiendo la falta. ¿Cómo están los técnicos por ahora, Germán? Los dos prácticamente con poses iguales, brazos cruzados, tanto Sergio Aquino como Cristian Díaz. Sí hay que decir que el caso del técnico argentino que dirige Temetare mucho tiempo, o desde el principio del partido, estuvo sentado al lado de su asistente observando el partido, reciencito se paró y está ahí al borde de su área técnica. La pelota para el fondo, sale la visita. Domingo de Mega Call Center, 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El partido se mantiene 0-0. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento. Y te regalo un kit asador premium. Como Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Estamos llegando a minuto 13, la etapa inicial. En UTIC, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata en Peña, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y la pelota para Villalba, tiene pegadita el tiro de esquina. Villalba con ese balón juega en la pelota para el fondo, entregó para Campuzano. Campuzano por mitad de terreno. Va buscando para Lucas. Pone la pausita, enganchó Lucas Sanabria, le pegó, tiró, va al rebote, pelota al medio, sale Rodrigo. Viene bajando para Temetari Roja. RR. Puso una pelota para Marco, giró mitad del terreno, levanta la cabeza, sale Temetari del medio. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Por la fecha 16 del fútbol argentino, Talleres cayó como local por 2-1 ante Instituto de Córdoba. Talleres que va a recibir a Libertad el próximo jueves a las 19 por la Copa Libertadores. La pelota para el fondo, sale bien, juega el medio, entregando para Lucas Sanabria. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Beba y Flores. ¿Te gusta el partido, Ricardo? Y no es malo el partido, pero hay jugadores en Libertad que están haciendo casi lo mismo que en el partido anterior contra Meliano. Se muestran poco, no definen. Uno de ellos es el chico Rodrigo Villalba. Por algo no estaba jugando hace tiempo, ahora volvió a tener oportunidad y no está demostrando todo lo que es. Saque de costado, pertenece a la visita. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñemby. 20 al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. La pelota por media cancha, mal rebote, tiene Ferreira, movió. Entregó suavecita, pelota sobre punta derecha, mueve la salida.
A ver, la tiene Temetarín para Esteche. Esteche tiene, ganó, pico larga, sale bien, juega, sale marcando para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al bendiga. Diego Iván. Aquí en la Huerta, 0-0. Y su seguros Chaco. Mediano de visita, ganaba Nacional por 1-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Mañana cierra la fecha General Caballero Trinidense a las 19. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Insiste Libertad, insiste el Buma, busca el primero Campuzano. Campuzano abrió sobre la izquierda, tiene Lorenzo, levantó, pelota en el aire, el rebote. No pudo pegarle Villalba. Iba buscando la contra. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que Villalba no está poniendo como tiene que poner. Ahora se tira, ahora barre. Pero tenía que haber arriesgado un poquito más a buscar esa pelota que quedó en tierra de nadie. La pelota para Hugo Martínez, Huguito. Huguito entregó para Villalba, ganó. Villalba tiene, le pegó. La pelota al arquero, Chena sale del fondo. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. Y la Americana, buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro, Made in Americana. La pelota para el fondo, Chena, pelota a mitad de terreno. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. La pelota para el fondo tiene Cáceres, va a ver la salida Cáceres para Temetaré, Baubión entregó suavecita, pelota para su arquero. Le va a pegar Chena, botín derecho, le pegó, tiró, pelota larga al fondo. Va buscando el otro arquero, suavecita, mansita para el arquero Morínigo del Guma. A todo para Levistoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistoni, tecnología en lubricación. Subí una foto, video en @fasi_PY. Fasi busca influencers, puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. A ver, se mete William Caña, pelotazo largo. Paró la pelota, Caña se le va. Tiro de portería para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido está 0-0. Con Tokio te queremos ver grande al Berroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Ricardo F. Le falta un poco más de emoción al partido, que se decida más en Libertad, pero está muy solo Tacuara Cardoso, por eso no están creando las situaciones y no abren mucho la cancha, ni por derecha ni por izquierda. Ahora el gesto de Patita Aquino creo que está pidiendo eso. La pelota al medio, movió la salida, tiene otra vez Martínez para Libertad, jugó más arriba para Ojar, Tacuara Cardoso. El rebote sale bien, pelota zona derecha. La viene buscando esa pelota Rivero se entregó para Rodrigo. Viene parando RR. Entregó sobre el punto sur, entregando para Balbacio. Le va a pegar Balbacio, pone el freno en la pausa. Otra vez para Rodrigo. Va pelota al fondo, sale Temetaré. Subió una foto, video en @fasi_PY. Fasi busca influencer, podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo teco, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. La pelota de Lucas Sanabria movió, entregó sobre la izquierda, pone para Melgarejo, se manda arriba. Pone la pausita, va Lorenzo, entregó la cortina, Tacuara le va a pegar, Tacuara tiene, le va a pegar, Tacuara se abrió mucho, levantó el centro largo. Se puso nervioso Tacuara Cardoso, Ricardo. No encontró la forma de pegarle de primera, y cuando se acomodó le iban tapando permanentemente. El remate después del centro de Melgarejo no fue bueno. ¿Qué pasa, Germán? Recién se enojó Sergio Aquino con la resolución de esa jugada, y antes ya se había molestado también con Hugo Martínez por recibir de mala forma la devolución de Oscar Tacuara Cardoso en el ataque anterior. La pelota para el fondo, tiro de portería para
Tembetarí. El automotor, el outlet que estabas esperando en Hyundai, Maserati, Isuzu, Giglio, Sanyanga GM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Que bien Libertad. Lorenzo puso Tacuara, le va a pegar. No pasó nada, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros lo indica Diego Iván. Aquí en la huerta sigue 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota por el medio tiene Lucas Sanabria, la pelota para Lucas, movió suelto de gol sobre punta derecha para Iván Ramírez. Otra vez para Lucas, puso bien pelota al fondo. A ver, tiene, juega en Libertad. La busca de vuelta Lucas Sanabria, entregó para Viera. Este movió su izquierda, entregando para Néstor Jiménez. Bajo la tecnología y huevo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo pymes en Bancopía, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop, crece desde la raíz. El partido está 0-0. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Shell, @Shell Paraguay. Se fue la pelota, saque de costado, pertenece a Libertad sobre la izquierda. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Shorty VIP deja su sello en cada corte. Shorty VIP, sponsor oficial de la Albirroja. Emiliano de visita le ganó a Nacional 1-0. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. A ver, espérame, Rodrigo atacó. ¡Epa! Salió el arquero, Ricardo. Qué bien acá, qué bien acá. La forma de salir de Morínigo, porque si no era gol de Rodrigo Rojas, que pase que le metieron. Reaccionó bien el arquero. A ver, pelota al fondo, sí, Juan, completamos. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. ¿Qué pasó, Ricardo? Increíble lo que rompe el Garejo. En una pelota larga que baja, que le gana toda la defensa porque pica detrás. La quiere acomodar y le pega súper mal. Recién perdonó el conjunto de Tembetarí, al toque nomás Libertad hace lo mismo. La pelota larga al fondo, se mete Steven Pérez en la marca, juega Morínigo, sale por el fondo el portero de Libertad. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin BY, producto suizo, calidad Papasa, acompañado del Birroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas, llámanos al 0985 363 544 Solimar Turismo. La pelota zona derecha tiene Iván, domina bien Iván tiene por una pausita, entregó de vuelta para Villalba para Campuzano levantó. ¿A dónde fue la pelota, Ricardo? No fue bueno el centro, ahora sale rápido Tembetarí. La pelota sobre la izquierda sale, el rebote pertenece a Martínez, juega bien ahora Libertad, busca el primero, Tacuara le pegó, se desvió, golpe de cabeza, balón sobre la punta derecha y un hombre caído en Tembetarí, Germán. Sí, ese Teche que quedó reclamando una falta, tanto él como sus compañeros y también el técnico de Tembetarí, luego de lo que había sido ese intento de contragolpe. El árbitro detiene el partido y va a verificar lo que le pasó al ofensivo del Tembe. Muy bien, ahora hay una pausita, Germán, para que se reflejen los muchachos. Sí, exacto, es lo que determina el árbitro. En realidad la pausa es solamente por lo que le pasó al ofensivo de Tembetarí, Francisco Esteche. Los jugadores en realidad y también el técnico aprovechan para dar indicaciones, será lateral para Libertad. Muy bien, el partido sigue 0-0. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo para usarlos hasta 48 meses. Caja Mutual. La pelota para el fondo tiene Campuzano, ya se repone el fútbol Campuzano. Campuzano entregó para Viera. Diego Viera juega para Iván Ramírez, tiene Ramírez movió más arriba Villalba. La marca de Malvacio, pone el cuerpo, gira. Sale Malvacio, movió de zurda, sale bien. Está
está entregando para William, pelota para el fondo, tiene García Guerreño, pifió la pelota, del rebote sale Rivero, juega y avanza Tembetaré. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, juega en nuestro casino online, más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que tú estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Está sentido Campuzano, Germán, ahora. Sí, se toma del gemelo derecho, el volante, después de que fue esa trabada con Edgar Ferreira, está caminando con algo de dificultad el 6 liberteño. Pelota para el fondo, sale Tembetaré con Marcos Rivero. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros al que indica Diego Iván. 0-0 la vuelta. Y su seguro Chaco. Insiste Libertad, pelota en la marca de Malvacio, saque de costado a la derecha, pertenece al Repollero. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Zanabria, Lucas puso para Campuzano, le va a pegar Campuzano movió zona derecha, entregó para Iván, va a buscar la diagonal, se mete bien, levanta la cabeza, logra el centro, tiró, pelota en el aire, el cabezazo de García Guerreño, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué me pega Germán? Va Lucas Zanabria desde la esquina izquierda para pegarle de zurda. Va a pegar Lucas, tiro de esquina para Libertad. En La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando Le va a sueños. pegar Lucas, Libertad, quiere el primero, pelota en el aire, cabezazo. ¿Qué pasó Ricardo en el cabezazo? Melgarejo cabecea, pero cabecea mal, pide un tiro libre de esquina, el árbitro le dice que fue el último en tocar. Tiro de portería para Tembetaré. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Yara 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana cena la fecha General Caballero Trinidense a las 19 en Carendel. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. El nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. El partido aquí en la Huerta sigue 0-0. Pelota para Jiménez. Tiene Néstor. Entregó sobre punto derecha. Movió la salida. Jugando sobre zona derecha para Ramírez. Ramírez tiene, se posiciona. Juega para Campuzano. Campuzano al medio. Va tocando para Jiménez. Jiménez un poquito más arriba. Entregó para Lorenzo. Lorenzo retrocede. Jugó para Jiménez. Jiménez para Viera. Levanta la cabeza. Puntín derecho. Movió la derecha. A ver, tiene Ramírez. Ramírez jugó. Levantó. Marca Malvacio. Juega para García Guerreño. Pelota al medio. Sale Tembetaré. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo de garantía de Electroparex a 40 años generando soluciones con energía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo, en esa acción? Nada, buscaron al chico Esteche que ya había picado en posición adelantada. Igual el pase fue largo. Pelota al medio, sale el Guma. Va buscando Zanabria. Zanabria puso, entregó para Campuzano. Campuzano un poquito más arriba. Entregó cortita la acción. Va buscando Steven Pérez. Steven entregó. Jugó para Rivero. Rivero para el chiquitito Esteche. Esteche tiene, pone la pausita. Levantó la cabeza. Botín derecho. Entregó, movió para Barrios. Sale Tembetaré. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Partido está 0-0. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330, Santorín y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Le cuesta Libertad llegar al gol, Ricardo. Sí, es que no está creando, por eso no puede llegar al gol. Tuvo solamente un remate directo al arco. La pelota de Tacuara. Tacuara entregó, movió, soltó. Jugó para Viera, le va a pegar, juega al medio. A ver, entregó para Lucas Zanabria. Se abrió, jugó para Tacuara de
primera para Hugo. Le quedó otra vez a Lucas. Lucas movió, jugó para Viera, toca Libertad, busca el primero, va a colocar o no. Levanta el centro, tiró, levantó, golpe de cabeza defensivo en la pelota y el rebote para Libertad. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante tradicional Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Cerca del banderín, saque de costado para el repollero. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido está 0-0, el encargado es Espinosa. Espinosa para el saque de manos, puso la pelota dentro del área. A ver el rebote de Villalba, giró, soltó Lorenzo. Y el arquero desvió. ¿Qué pasó, Germán? Acá se desvía, tiro de esquina. Corner, sí, tocó con los dedos, con la punta de los dedos llegó a desviar Chena, por eso es corner. Tiro de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota? Es Martínez. Sí, desde la esquina derecha. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Movió Martínez tiene, levantó el centro. Golpe de cabeza de Malvacio. El rebote le queda a Villalba. Villalba entregó, movió otra vez para Lorenzo. Paró con el pecho, levanta el centro Lorenzo. Seguro Chena, Ricardo. Así va a ser difícil para Libertad, metiendo centros y centros, no jugando por abajo, no encontrando los espacios. Recién tuvo una cuando lo dejaron solo de vuelta a Melgarejo, remató y la sacó el arquero, pero el arco es muy grande para pegarle justo donde estaba el golero. Pelota al fondo, sale Chena. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. ¿Qué pasó aquí, Germán? Falta de Nicolás Malvacio sobre el jugador de Libertad, Rodrigo Villalba, es en la mitad de la cancha. Lo que reclama la gente de Tembetarí es que supuestamente fue una jugada legal, una disputa aérea en la que terminó ganando Malvacio, pero con falta, según el juez Ojeda. Tiro libre para Libertad. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Llévate ya la Moto Mami de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Buller Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Tiro de país. portería para la visita. Aún no sos asegurado, ingresar rumbos.com.py. Rumbos, se de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y En la cultura. intermedia mañana, Soldamérica, Resistencia de Fondo, Encarnación, Deportivo Santané. Compras mayoría, sé que tu dinero rinde más en el Ahorrazo Supermayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón en Punto Forma. Cumplimos el sueño de mamá y Ya se papá. van moviendo los suplentes de Tembetarí, Germán. Sí, son los primeros, a comparación de Libertad, los suplentes de Tembetarí son los primeros en moverse. El partido está 0-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. A ver, Malvacio juega, entregó para Candia, buscando el primero Tembetarí. William levantó el centro, no pudo Teche, se desvió. Estiro de esquina, ¿qué pasó, Germán? Empujón, reclama la gente de Libertad de Estecha al momento en que Matías Espinosa peinaba para despejar. Ahí se acerca Morinio a protestarle al árbitro Ojeda, también lo hace Diego Viera, Jiménez, mientras sigue sentido en el suelo Matías Espinosa, quien sigue reclamando la infracción. Ricardo, ¿fue falta para vos? No llegué a observar yo. Sí que estaban los tres metidos en esa jugada y el más chiquitito era imposible que pueda ganar. Bueno, acá estamos viendo choca Espinosa con su compañero, con Jiménez. Es un choque compañero, Germán. Finalmente, entonces no tiene razón de ser la protesta de la gente de Libertad. Ahí abrió recién otra vez los brazos Viera, como reclamando la falta. El córner le pega el propio Esteche. Muy bien, le va a pegar Esteche. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. A ver si sorprende Tembetarí, a ver si sorprende o no el Tembe. El árbitro va a autorizar, llegará el primero no de Tembetarí. Primer tiro, es el primero en el partido, creo, Germán. Para Tembetarí
Susi. Muy bien, le pegó, tiró, va al rebote, le pega mal, remate, tiro de portería para Libertad. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Vélez Arfield, rival de Olimpia este jueves por Copa Libertadores, está cayendo 1-0 ante River por el campeonato argentino. En River Plate no fue convocado Matías Rojas. Bueno, y Tigre le empató a Boca 1-1, Darío. Sí, señor, empataron 1-1. Muy bien, correcto, pelota al fondo, sale Libertad. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Kumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit Asador Premium. Kumo Tire, mejor en todos los caminos y también en la Bueno, parrilla. entonces River le está ganando a Vélez, próximo rival de Olimpia, de visita juega Vélez. Sí, señor, de visita juega Vélez en el Monumental. Muy bien, pelota al fondo, sale Tembetarí cerca al minuto 35. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. 0-0. A propósito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Diego Iván 0-0. y su seguros Chaco. La pelota de Morini, corre bien, te puso la pelota, mitad de terreno, pelota para el fondo, sale Malvaso, baja de cabeza, avanza Tembetarí. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Marijal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tardás mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Cicahual y levanta tu pared en solo 12 o 3 horas. Tu casa con Cica queda bien. Ameriano de visita le ganó Nacional por 1-0. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanqueadas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa elsolseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana cena la fecha General Caballero Trinidense a las 19. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota de Ferreira. Ferreira tiene, juega para Malvacio. Le va a pegar Malvacio. A ver, Malvacio movió. Entregó para Villalba. Juega el rebote Malvacio. Cuidado con Tembetarí. Malvacio levantó. Pelota. Estiche logró el centro, el chiquitito. A ver, Malvacio de cabeza. Juega para William. Ataca Tembetarí con Candia. Candia movió para Ferreira. Le va a pegar. Tiró. Buscó el arco Ricardo F. No le pegó bien, le pegó a cualquier lado. Allí Ferreira tenía mejores opciones, pero Tembetarí está llegando. Tiro de portería para el Guma. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de La vida. pelota al fondo sale el Guma. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla Le preferida. está costando Libertad y le cuesta mucho este partido por ahora. Minuto 37, le cuesta al Guma. Se defiende y juega de contra Tembetarí. La pelota sobre la izquierda. Ahora tiene Steven Pérez. Movió, dejó suavecita. Pelota por media cancha para el rebote. Tiene Campuzano, juega. Entregó por el medio para Luca. Va saliendo Sanabria. Sanabria jugó, le va a pegar Huguito. Ganó, se mete bien. Hay peligro ahora. Pico larga, se le va. ¿Qué dijo el juez? Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Para Libertad. Con Tokio te queremos ver grande al Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Pruébalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Cabezazo de Viera, lejos de la portería. Tiro de portería a propósito para la visita. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Traerlo, animar y maximizarlo con los mejores accesorios. Animar lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. CNT se pone Este muy. miércoles por la Copa Libertadores, Cerro de local ante Palmeiras, 21:30. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Copa Sudamericana, 2 partidos en el mismo horario. Nacional de Potosí de local frente a Guaraní, mismo horario para Luca.
chaqueño Godoy Cruz. 19 horas ambos partidos. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camión, tractor. Bigdoni de punta a punta. Conoce más en bigdoni.com.py. El remate en esa zona de Huguito Martínez. Atento al arquero, sí, Ricardo. Buen remate acá, buen remate, pudo haberle quitado mejor provecho, no fue así. Se salvó en esta el conjunto de Tembetaré. La pelota al fondo, sale Chena, lentamente Chena sale para la visita. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Repito, le está costando mucho el partido Libertad por ahora. Cerca del minuto 40, el partido está 0-0. A ver por el medio, busca la salida. Tiene Jiménez, entregó de zurda. Jugó para Viera. Viera con esa pelota entregando zona derecha otra vez para Iván Ramírez. Otra vez jugó, la recupera Viera, juega balón, zona izquierda para Jiménez. En Automotor, el outlet que estabas esperando en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely o Sanyan Kakemi. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend en 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. En Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con la salud. Ameriano le gana Nacional por 1-0. Ponele el pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasada desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litros alto indica Diego Iván. 0-0 una Huerta. Y su seguro Chaco. Para Jiménez, tiene Jiménez, movió, entregó para Lorenzo. Se manda arriba, pone su Huguito Martínez, pelota de Huguito. Viene buscando Martínez, entregó zona media. A ver, tiene para Lucas, levantó, jugado con esta, cuidado con esta. A ver, tiene Ramírez con la pelota, pisó, enganchó, levantó, buscó el arco. Golpe de cabeza y una falta. El árbitro no pitó, Ricardo. O dejó ley de la ventaja porque tenía en su poder Tembetaré el balón para no cortar la jugada. El balón por remedio tiene Martínez, juega, avanza para el Guma. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell V-Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. ¿Qué pasa con el árbitro, Germán? Le pide al arquero Chena que apure el saque de arco. Le quedó reclamando la supuesta falta en la jugada anterior en la que se cortó finalmente lo que era la salida con balón dominado por Tembetaré. El árbitro no quiere saber nada. Jugá, le dice al arquero del Tembe ahí en el saque de arco. Le va a pegar justamente Chena. Saque de portería, ubica en el área chica. Chena le pega esa pelota con pierna derecha. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Así como el Albirroja deja todo en la cancha. Shorty Vip deja su sello en cada corte. Shorty Vip de sponsor oficial del Albirroja. 0-0. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomén Automotores, Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La pelota para Viera, levanta, juega largo esa pelota. Tiro de portería. ¿Qué pasó, Ricardo, en esa acción? No están encontrando libertad de su fútbol, abusan con pelotas largas. Quieren abrir la cancha, pero Tembetaré está marcando bien. Por el medio tampoco tiene el volumen de juego que necesita. Le cuesta y mucho a Libertad. Tiro de portería para Tembetaré. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar a Z Mujer, a Z Hombre en naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Acompañado de Roja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544 Solimar Turismo. Sobre la izquierda se mete William Candia. Tiene pegadita la raya. Amagó. Le viene marcando de cerca Lucas Anara. No pudo Rodrigo. El rebote para Viera. Viera movió, dejó para Huguito Martínez. Pelotazo. Laro corrió Villalba. No pudo Malvacio.
Llega García Guerreño, sale Guerreño, cae Villalba. A ver qué pasó, pelota para el fondo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. El partido está 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad en lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! Bueno, hay 3 caídos. Germán. Sí, en Temetaré son Steven Pérez y también Víctor Barrios. A Víctor Barrios, en el caso de Víctor Barrios, le pegó la pelota en la cara, quedó sentido por eso en el suelo, ahora de a poco se va reponiendo y en Libertad también había quedado sentido Matías Espinosa, pero caminando con algo de dificultad ya logró ponerse de pie. De todos modos, la falta fue para Libertad, aunque quedó sentido en esa última acción Steven Pérez, el infractor fue él, por eso será salida para el Guma. Impecable, hay que decirlo, Ricardo F. Buen servicio de la gente de Libertad, como siempre, cada vez que venimos a este escenario, Ricardo. Excelente. Sí, muy buen servicio. Nos atienden de maravillas aquí en Libertad. La pelota para el fondo. Diego. Sí, señor. La última acción, justamente por la falta cometida, fue amonestado Steven Pérez, el 7 del Tembe. Pelota larga, Ramírez. Se le fue, tiro de portería. Automóvil Supli está el aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Intertigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auténtica. Diego Iván. En la huerta, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Termina primer tiempo. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La pelota para Luca, tiene en esa zona Tacuara Cardoso. Tacuara con la pelota, jugó, movió, largo al fondo. Juega Libertad. ¿Qué pasó con Lorenzo, Ricardo? Y metió el centro al medio Lorenzo a ver si alguien empujaba. No estaba nadie de Libertad. La pelota sobre la izquierda, saque de costado para el Guma, insiste buscando el primero. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Señoras y señores, se cerró primer tiempo por ahora. Libertad en Betarí, empatan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ex de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Diego. Me acerco acá al ingeniero Carlos Bullari, expresidente de Libertad, para escuchar su opinión acerca de lo que fue el partido. Su primer tiempo. No hemos generado la suficiente cantidad de opciones. Tempetaré jugó bien, tácticamente bien parado y hasta ahora nos han bloqueado, digamos, no hemos logrado tener la sorpresa para poder generar jugadas que nos dejen con chance para poder marcar el gol. Movimientos lentos se ve de repente en el equipo de Libertad, de ingeniero, a veces muy centralizado también, como que está equivocando los caminos el equipo. Bueno, Libertad viene de tratar de recuperar un equipo que se cayó físicamente, un equipo corto, tuvimos lesionados, ahora hay algunos jugadores recuperados, estamos jugando también con el partido el jueves en la cabeza, pero si jugamos así no merecemos el campeonato. Yo creo que Libertad tiene que cambiar este modelo, esta estrategia de juego, porque de alguna manera nos tienen medidos y no nos permiten hacer otro fútbol, ¿verdad? Lo bueno es que está a tiempo todavía Libertad, todavía tiene tiempo y tiene distancia sobre sus perseguidores. Sí, una distancia que se viene achicando, pero ciertamente si hoy llevamos los 3 puntos más ya de no jugar muy bien, vamos a estar muy bien parados y ojalá podamos hacerlo en el segundo tiempo. ¿Por dónde crees que puede pasar una estrategia nueva que Libertad puede implementar para volver a mejorar o volver a tener este juego en la
manda el técnico, lo que yo veo acá es que claramente no, por acá no va la cosa. O sea, no hemos tenido la cantidad de oportunidad, no hemos tenido la cantidad de jugadas claras para poder llegar al gol. Parece que van a venir algunos cambios, ojalá que esto resulte. Gracias, ingeniero. La palabra del ingeniero Carlos Guyari, expresidente de Libertad, observando el partido aquí en el sector preferencial, Diego. Bueno, acá estamos viendo, ya se viene Ricardo para su comentario. Entre tiempo, Ricardo F. Filemón. Estamos viendo acá a la mascota. Qué lindo está el fútbol realmente. Tiene Recoleta al Canario. Cerro también le tiene a su cicloncito Cerro como mascota. Y acá le tiene a Libertad. Es un señor de bigote y tiene un repollo, Germán. Impresionante la mascota del Guma. Don Pascuale, la mascota de Libertad, está allí junto con dos señoritas, están recorriendo la parte del borde del campo de juego, allí entonces haciendo el show aquí en el entretiempo. Bueno, muy bien. Ricardo F., tu comentario, Ricardo. Sí, señor, partido de 0-0 esta primera etapa donde no fue un buen encuentro, pero sí el punto le sirve mucho a Tembetarí, no sé si tanto a Libertad, pero quedan 45 minutos todavía para ver si puede Libertad con algunos cambios, con algunos retoques en la segunda etapa hacer algo más de lo que estamos viendo. De a poco se le puede ir complicando el campeonato. Nosotros hablábamos de una posible victoria, porque es el candidato todavía a quedarse con el partido. Pero si no lo hace, ahí empieza a complicarse el conjunto de Libertad. Guaraní que le está pisando los talones, Olimpia que viene detrás un poquito más retirado, pero igual tienen un partido a jugar entre ellos. Van a quedar 15 puntos para ver quién es el campeón. Y 15 puntos con 4 de diferencia de Guaraní. Creo que va a quedar a 7 de Olimpia, así que empata. No es mucho, cuidado que no es mucho. Se va cortando esta brecha que parecía muy grande, que parecía casi inalcanzable Libertad. Y ahora de a poco empieza a complicarse. No digo que lo pierda, no sé si lo va a empatar, pero sí es un partido que le está costando, porque quiere jugar por dentro y no tiene los espacios suficientes, porque cuando abre la cancha, por más que vayan los laterales, no están ganando, no están teniendo la oportunidad de meter buenos centros, porque Tacuara Cardoso hoy no está, por lo menos en esta primera etapa. Cuando tenía que haber rematado al arco no lo hizo, se complicó mucho. Después intentó jugar, hacer algunos centros que tampoco fueron buenos de parte de un jugador que sabemos que tiene muy buena pegada, que técnicamente es interesante, es importante. Pero hay veces que cuando no te sale y tiene que aguantar este momento, este conjunto liberteño y tratar de mejorar después. Acá están intentando hacer un gol de la mitad de la cancha. Algunos aficionados que me imagino habrán sido sorteados, pero le pegan horrible, le pegan horrible. No sé cuál va a ser el premio, pero estarán contentos los que tienen que entregar, porque así como están las cosas, nadie va a acertar el arco. Simplemente para ir contando un poquito de lo que está pasando aquí en cancha de Libertad. Después, hoy si miramos el comportamiento, estuvo cerca Tembetarí. Estuvo cerca Tembetarí porque hizo 2 o 3 jugadas bastante buenas, 2 o 3 jugadas que podían terminar en gol. Una de Pérez que pasó pero muy cerquita. Otra de Pérez que no pudo rematar a tiempo y lo bloquearon. Otra jugada donde metieron el cabezazo y no fue bueno. Y la mejor de todas es aquella donde lo dejan solo a Rodrigo Rojas a espalda de defensor y tiene que salir Morínigo a barrer y lo hace de muy buena forma. Aquí realmente lo que hizo el arquero, muy interesante, muy importante. Salió rápido, jugando como líbero, despierto, atento, concentrado. Y eso es bueno de un arquero. El arquero que no tiene miedo de salir, el arquero que sale. Yo no digo que salga por salir, pero cuando tiene que salir, bueno, que lo haga y que lo haga con determinación. Después pudo haber llegado tarde, pudo haber cometido una falta, todo lo que quieran. Pero él salió porque sabía que podía llegar y se barrió porque sabía
que era el primero en quedarse con el balón. Eso lo salva a Libertad de ir perdiendo 1-0. Una de un jugador importante, o dos en realidad, dos de Melgarejo. Una donde le meten la pelota a espalda de los defensores, acomoda con la derecha y le pega mal con la pierna izquierda, muy mansita. Y otra donde Tacuara pifia, donde le queda justito el balón a Melgarejo, que gira, que le pega de primera, pero justo donde estaba el arquero, que solamente tiene que levantar los brazos para quitar la pelota al córner. Después no hubo jugada de peligro, tampoco se pegó mucho, no fue un partido friccionado de varios cortes. Hay una sola jugada donde lo amonestan a Pérez, que pedía falta a él, al final le cobraron la falta a él y le quitaron la tarjeta amarilla. Algunas protestas también de Aquino, que anteriormente no hablaba, y desde hace 2-3 partidos que lo veo inquieto al técnico de Libertad, inclusive protestando algunas decisiones del árbitro. No lo hace con vehemencia o de mala forma, pero sí se nota que también lleva por dentro ese tema de no estar ganando, y ese tema de no estar ganando puede preocupar al técnico de Libertad en un 0-0 de un partido que no fue bueno. Tampoco digo partido aburrido ni mucho menos, pero le faltó más emoción, tener más llegadas en los arcos, patear más un poquito, probar de media distancia. Creo que una sola vez intervino el arquero de Chena de Temeranillo, una sola vez Morínigo, pero a Morínigo no le patearon al arco. Morínigo tuvo que salir a cortar una jugada. A Chena sí le pateó Melgarejo, y la pelota que la quita él al córner por encima del travesaño. Después no tuvo mucho el partido. Por eso me parece importante escuchar lo que fue la victoria a primera hora del conjunto de Ameliano, de mano de Humberto García, que le ganó 1-0 a Nacional. Escuchamos la conferencia de prensa del técnico de Ameliano. Y esto es lo que es el fútbol. Muchas veces es ilógico, porque uno nunca quiere decir quién es el factor determinante de un partido, pero creo que fue determinante la labor de nuestro arquero y la buena fortuna que tuvimos, porque creo que tuvimos como 5 o 6 remates al palo, y eso es lo que estoy diciendo, que muchas veces el fútbol no tiene lógica, no siempre gana el que juega mejor. Nacional creo que jugó mucho mejor que nosotros, pero la victoria lo hemos ganado con mucho sacrificio. Profe, las victorias no tienen sustitutos, como se dice. Ahora se sufre mucho cuando la figura del partido es el arquero de uno, me imagino, como técnico. Pero aparte de eso, supo también capitalizar esa desesperación que el rival tuvo prácticamente desde que empezó el partido, o por lo menos se lo vio de esa manera, un Nacional intenso, pero usted supo capitalizar eso justamente a su favor, profe. Según mi criterio, no sé si piensa lo mismo. Sí, de hecho que sí, que aparte de la fortuna que tuvimos en los ataques de Nacional, hay que valorar el gran esfuerzo físico y táctico de los defensores que hoy estuvieron bastante bien para sacar las pelotas que eran bastante peligrosas, porque Nacional puso todo lo que tenía desde el primer tiempo. Había jugadores bastante grandes que hacían un gran trabajo ahí en el ataque. Y por supuesto, como dije, valorizar el gran trabajo también que hicieron nuestros jugadores para poder aguantar ese partido, porque desde el primer tiempo Nacional intentó ganarlo hasta el último minuto de lo adicional. Y lastimosamente tuvimos que hacer cambios no muy necesarios. No fueron, a mí me gusta hacerlo cuando es problema físico, pero ahora no pudimos hacer eso, los cambios también no pudimos revertirlo, así que creería que haciendo mejor los cambios tendríamos más combustible para terminar un partido. Humberto, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Justamente sobre eso te iba a preguntar. La salida de Sarkis en el entretiempo, si más bien tuvo que ver con el tema de que él estaba amonestado, seguía en el roce, o fue por otra cuestión. Y lo segundo, ¿cómo se siente un técnico cuando quisiste solucionar lo de Martinich, que no se ha expulsado y al final el que entra por él termina siendo expulsado? Sí, justamente lo que has dicho. A Sarkis lo hemos sacado porque intuíamos que lo iba a echar. La misma cosa, por eso le sacamos Martínez, porque entendíamos que le iba a echar. Entonces hemos puesto otros jugadores que han hecho un gran esfuerzo también
Pero de hecho que el gran trabajo que estaba haciendo Sarki en la delantera era inigualable. El gran trabajo de Martínez también, que está haciendo un gran partido en esa zona, porque no es fácil controlar a los extremos de Nacional, que son muy buenos. Inclusive los relevos son muy buenos los de Nacional. Así que, como bien decía, hicimos un cambio para tratar de destrabar esa situación, pero lastimosamente ha ocurrido la expulsión de Aranda. Pero de igual manera, valoro el orden que tuvimos después de la expulsión y haber mantenido el arco en cero. ¿Cómo viste el arbitraje? Varias tarjetas amarillas, 2 expulsados, un juego bastante cortado, pero de tu posición, ¿cómo viste justamente el manejo? Y siempre nosotros los técnicos vemos lo que no cobra a nuestro favor nada más, no vemos lo que el árbitro cobra a nuestro favor, eso es algo normal, somos fanáticos también de nuestra profesión, de la institución que estamos defendiendo. Y eso es algo normal que pasa jornada tras jornada para todos los técnicos. Decidimos nosotros hablar con los jugadores y tratar de que el árbitro pase desapercibido en su actuación y dar lo mejor a nosotros, cosa que pasó, y saborear esta victoria que lo hemos sacado con mucho sacrificio. Para mí injusta, pero hemos ganado. Mencionaba usted ese sacrificio justamente, un poco de fortuna también de su lado en esta noche para conseguir la victoria, pero quiero ir a ese segundo tiempo en que me parece que tuvo la inteligencia, sus jugadores tuvieron la inteligencia para poder manejar primero la desesperación de los jugadores de Nacional y luego también el hacer que corra un poco el tiempo, lo de Miguel Martínez también consumiendo minutos y sobre todo tratar de taponar desde lo táctico que tuvo siempre bien parado su equipo. Sí, en el segundo tiempo metimos jugadores con buen pie. Hemos tenido un mejor volumen de juego, hemos llegado bastante bien también hacia el arco rival. No con la profundidad que querríamos en un partido de fútbol, pero como estoy diciendo, en el segundo tiempo creo que dominamos mejor los tiempos, tuvimos más volumen de juego con la pelota y lastimosamente no pudimos ser más profundos para aumentar el marcador, pero reitero, redondeamos esto, ganamos el partido, estamos muy contentos y hemos pasado la barrera a los 20. Bueno, así las palabras de Humberto García, técnico ganador, reconociendo. Es bueno escuchar a un técnico cuando no te pone pretextos, cuando reconoce la superioridad, porque Nacional fue superior. Estuvimos observando el partido acá con Diego, con Germán Tilner también. Las veces que se salvó, o lo salvó el arquero. Lo cierto y lo concreto que lo ganó Ameliano. Lo cierto y lo concreto que Nacional volvió a perder. Y lo cierto y lo concreto que los equipos están dentro del campo de juego. Estamos con la información. Informa Personal, si tenés Wi-Fi Personal, te duplicamos todo. Cambia Libertad, Germán. Así es, adentro con la 28 Marcelo Fernández, ya no volvió a la cancha Rodrigo Villalba. Primer cambio de Aquino en el local. Muy bien, y te meteré cambia. No, vuelve con los mismos 11 que empezaron el partido, el equipo de Cristian Díaz. Muy bien, señoras y señores, esto va a arrancar en su etapa final. Juan. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electroparecea a 40 años, generando soluciones con energía. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. ¿Qué pasa, Germán, con el árbitro? Había dado el pitazo, ahora lo hace de nuevo. Lo que pasa es que un jugador de Temetari estaba pisando la mitad de Libertad. Muy bien, arrancó el segundo tiempo aquí en la Huerta. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el medio, sale Lorenzo Melgarejo, tiene Lorenzo para Libertad, puso pelota más arriba sobre zona derecha, está marcando Malvacio, tiene, entregó para Rodrigo, este juega para el fondo para García Guerreño, baja la pelota su arquero Chena. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo, WhatsApp 021-248-8000, Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para Campuzano tiene, juega, está entregando para Finosa, levantó, tiró pelota en el aire. El rebote pertenece a Rivero juega para Temetari, movió sobre zona media, buscó a Rodrigo, otra vez pone para William Candia, juega sobre la izquierda, se mete Malvacio jugó por la media cancha, Rodrigo levantó, tiró, Steven Pérez baja la pelota, Psai, indirecto para Libertad. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al
ajo, picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El partido está 0-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer. Respaldo total. La pelota para el fondo tiene Jiménez con la pelota. Va moviendo la salida para Libertad. Puso de zurda. Entregó sobre zona derecha. Y está dejando para Viera. Viera movió para Lucas. Le pegó, tiró Sanabria. Pelotazo largo para Iván. Bajando bien. Le va a pegar Marcelo. Se mete, ganó. Marca García Guerreño. El saque de costado para Libertad, Ricardo. Bueno, salió con otra fuerza ya el conjunto de Libertad. ¿Sabe qué? Ahora va a jugar contra el reloj también, aparte de Temetaré. La pelota, punta derecha para Campuzano. Movió zona derecha. Avanza Marcelo. Se mete bien. Es Iván Ramírez. Iván con la pelota. Magó. Se equivocó. Sale Malvacio para Temetaré. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. El Club Junior de Barranquilla informa que Guillermo Paiva sufrió un esguince traumático del tobillo en el partido que empató 0-0 ayer el equipo de Barranquilla ante América de Cali. Recibió una infracción muy fuerte. Guillermo Paiva, que le generó esta lesión, todavía no se sabe cuánto tiempo estaría fuera, pero se habla como mínimo de 3 semanas. La pelota, zona derecha, tiene Huito Martínez para Libertad. Levanta el centro. Golpe de cabeza, marca el líder Cáceres. El rebote, pelota, mitad de terreno. Le va buscando Rodrigo. Se mete Rodrigo Rojas, RR. Puso balón sobre zona derecha, entregó para Esteche. Se mete el chiquitito, Esteche es habilidoso. Chique habló muy bien de él. A ver, Esteche jugó. Zona derecha, se mete Barrios. La pelota. A ver qué dice el juez. Tiro de portería para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bajó con la mano Lorenzo, tiro libre. Con la mano bajó Germán. Así es, con el brazo izquierdo acomodó la pelota Lorenzo Melgarejo. Quería seguir su carrera por el costado izquierdo. El árbitro lo frenó con la sanción de la infracción. Muy bien, pelota al fondo, sale Chena. Le va a pegar a esa pelota el portero de Temetaré. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El partido se mantiene 0-0. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. 0-0 aquí en la huerta. Llévate ya la Motomami de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Buller Cap Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aún no sos asegurado, ingresar rumbo.com.py, Rumbo CSA de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerca del banderín, saque de costado, pertenece a Temetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado es Barrios para saque de costado, repito, el partido está por ahora 0-0. Le cuesta mucho a Libertad. Barrios con la pelota para el Temme. Pelota dentro del área. Golpe de cabeza, Marco Marcelo juega para Hugo. Viene la contra. A ver, Huguito, falta. ¿Esto es tarjeta o no, Germán? No, solo sanción de la infracción para Rodrigo Rojas. Muy bien, tiro libre para el Guma. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota, Ricardo. Sí, se fue, le avisaron del VAR seguramente al árbitro y así también al asistente Nancy Fernández. No tenían muy buena visión, así que el VAR tuvo que intervenir. Muy bien, tiro de portería, corresponde salida para la visita. Domingo de Mega Call Center, 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mediano Negro Nacional por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600.
La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos Cumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cumo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Mañana, Intermedio Sudamérica, Resistencia, 6 la tarde de fondo, 20-30, Carnación, Deportivo Santané. Inutic, carreras presenciales y a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Y llámanos o escribinos al 021-590-353. Inutic, el futuro lo decidís vos. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bema y Flores para usted en los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Qué bien, tócate Tembetarí, la pelota en zona derecha, remata al arco, afuera. Qué remate del hombre de Tembetarí, William Candia, Ricardo. ¿Sabe qué parecía gol? Parecía gol realmente la forma en que iba ese balón. Bueno, se está salvando Libertad, que con el cambio mejoró un poquito porque está más participativo Fernández, pero no le alcanza. Minuto 7, corresponde salida para Libertad. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo tiene Jiménez con esa pelota para Libertad, entregó para Campuzano. Campuzano con ese balón juega sobre punta derecha. Movió para Viera. Viera cambia esa pelota dejando a la derecha. Le pegó, tiró, buscó esa pelota. Se mete bien Iván. Viene buscando Marcelo Fernández el rebote. No pudo, pelota en la marca. Tiene Ferreira. El rebote pertenece a Libertad. Otra vez para Iván. Iván cambió de frente. Juega para Espinosa. Punta, busca el arco. Busca el arco. A ver qué hace Espinosa. Levantó el centro. Golpe de cabeza. Marca Ferreira. El rebote le quedó a Marcelo. Corrió Fernández. Sale Ferreira. Y avanza Tembetarí. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Le ganó Nacional por 1-0. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Insan Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, socorro y en tu ventas al 0983-309-813. Red San Justo, hierros. La pelota al centro, Laro, se equivocó Lorenzo, sale William Caña, la pelota para Caña, movió la salida, jugó sobre la izquierda para Malvacio, viene buscando a Malvacio para el equipo rojo y verde, le pegó, pelota para el fondo, tiene Steven Pérez, bajó de cabeza, sale por el fondo, Jiménez recupera para Libertad esa pelota. Centro de material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No le sale nada Libertad, Ricardo. No está teniendo la claridad necesaria, lo que necesita. No me extrañaría que en cualquier momento, bueno, promediando los 15 minutos, ingresen otros jugadores con más fuerza, con más dinámica. El propio Roque, para la definición digo, no hablo de dinámica. Después Alcaraz, Aguilar, tiene que mover el banco, tiene que tener más fuerza el conjunto liberteño. La pelota al fondo tiene Chena, pelota mitad de terreno. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de costado cerca al banderín, pertenece a Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la izquierda el encargado es Espinosa, saque de costado, repito, le cuesta mucho a Libertad este partido por ahora 0-0 con Tembetarí. Repito, le cuesta mucho a Libertad. El partido está 0-0. A ver, el saque de costado para Espinosa. Espinosa puso dentro del área, va el cabezazo de Ferreira, sale Esteche, pelota en media cancha. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban. Mejor
recuperando tu calidad de vida. En Erimar enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota para William Candia, pone la pausita Candia. Candia bajó, dejó por el fondo para Balbacio. A ver, juega otra vez para Ferreira, toca Tembetarí, levantó la cabeza, por el derecho, avanza la visita. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Alejandro Romero Gamarra fue titular para el Al-Ain, que empató 1-1 con el Al Jazeera por la Liga de los Emiratos Árabes Unidos. La pelota al fondo tiene Chena, le pegó, tiró pelota al área arriba, punta derecha. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT Sheporemoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribiste al asterisco 8263, suscribinos al 0984 444 037. Unite a la generación Pro en Americana. ¿Qué pasa, Germán, con el árbitro? Falta de Lorenzo Melgarejo sobre Marcos Riveros. El 10 de Libertad dice no lo toqué, no fue falta. El árbitro se mantiene en su decisión y es salida para el Tembe. Pelota para China, levantó, tiró pelota, punta derecha. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Tiro de portería, chocó con el cartel Huguito Martínez, Germán. Sí, y de paso golpeó a un trabajador reportero gráfico, quedó herido en la zona del rostro. El compañero reportero gráfico se le cayó incluso uno de sus elementos de trabajo, quedó ahí del lado de la cancha, después de ese fuerte golpeo legal sobre Hugo Martínez y que posteriormente significó el choque contra la cartelería. Y algo en la boca y voló parte de la lente, creo, o de la cámara de la lente en este caso. Ahí viene la asistencia médica de la gente de Tembetarí, por suerte. Ojalá no pase mayores, pero acá no hubo nada de mala intención ni nada, porque Martínez no pudo atajarse. Muy bien, 0-0, Juan. A todo por el Vistori, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistori, tecnología en lubricación. Subí una foto, un video en @fasi_PY. Fasi, busca influencers. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo 31 de mayo. Muy bien, saque de costado, punta izquierda, pertenece a Tembetarí. Y con Casa empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Con Casa, construyendo historias. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely o Sanyang Kagemi. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con la 6 el volante Denis Colmán. Se terminó el partido para Marcos Riveros. Primer cambio de Díaz en la visita. Muy bien, Colmán está en el campo de juego. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón, deliciosamente natural. 0-0 una vuelta. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop, crece desde la raíz. Cosita con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. La pelota para Hugo, se mete Martínez para Libertad, fondo de cancha será tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Desvió esa pelota Ferreira, tiro de esquina para algún maquino el primero. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saica. No pasó nada, pelota sobre la izquierda, sale William Candia, movió, soltó, jugó para Colmán, toca la pelota a la visita. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Jordi Beef deja su sello en cada corte. Jordi Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, redes JMC Paraguay. Se mete Teche y peligro, Teche movió, soltó, no pasó nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros lo indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota al medio, Berra tiene Marcelo Fernández, movió para Tacuara, puso al medio, Lorenzo le va a pegar, jugó para Martínez al medio. ¿Qué pasó, Ricardo, en la acción? Se apuró Martínez, qué raro, un jugador que tiene tanta
técnica, apenas recibió el pase ya quiso poner de vuelta la pelota al medio. Espinosa para Libertad, levanta el centro, la pelota le queda a Iván Ramírez para Libertad, otro centro, Lorenzo de cabeza, tiro de portería. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA, infoserrana.edu.py. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día, esta jugada ganadora. Redes sociales Alpecince Y, productos suizos, calidad Fapasa. La pelota al fondo tiene Chena. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Muy bien. Le pega Chena. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Con información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entraron con la 24 Roque Santa Cruz y con la 11 Gustavo Aguilar. Se fueron de la cancha Lucas Sanabria y Tacuara Cardoso. Segundo y tercer cambios de Aquino en el Guma. El partido está 0-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Van a instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 0-0 aquí en la Huerta. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más dinero por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Gana Lorenzo, bajó Roque, Lorenzo. La pelota de Chena, Ricardo. Llegó otra vez Libertad. Bueno, ya con Roque es otra cosa. Lo miran diferente los rivales. Yo no digo que Atacuara no lo miren así, pero creo que Roque te exige un poquitito más por la movilidad que tiene. Libertad no quiere ganar, necesita ganarlo. Pero cuidado que se puede complicar porque es muy rápido el equipo de Tembetarí cuando sale. La pelota para el fondo, sale Libertad en mitad de terreno. Campuzano mueve la salida. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Filasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla preferida. La pelota al centro. Le repito, le está costando este partido a Libertad. Con esto, ¿cuántos puntos suma? 36 puntos. ¿Cuánto está de Guaraní? ¿A 4? ¿A 2? A 2, Germán. Perdón. A 4, pero sí, correcto. Perdón. Con esto llega a 36, queda a 4 de Guaraní, a 7 de Olimpia y a 9 de Cerro Porteño. Correcto, excelente. Entonces se pone a 4 con este empate. Pelota al medio tiene Martínez, pero le queda mucho al partido. A ver, la tiene en esa zona. A ver, estamos cruzando minuto 19. Avanza Libertad con Huguito Martínez. Martínez jugó. Campuzano, Marcelo Fernández levanta, se equivocó, vuelve a ganar. Gira con esa pelota, va por el medio. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Pruébalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Marcelo busca el primero, juega bien Lorenzo levantó, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de líder Cáceres, tiro de esquina para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar sea 40 años generando soluciones con energía. ¿Qué pasa con el arquero, Germán? Y acusa un supuesto dolor en la zona del muslo izquierdo. Ahora estira, conversa con el árbitro también le habla. Acusa un supuesto dolor específicamente en el aductor izquierdo. Sus compañeros lo rodean, ahí Viera va a ejercer presión, que se levante también Roque. Le piden por favor que se levante para que siga el juego. ¿Quién es el 13 en Tembetarí, el 13? Rodrigo Izquierdo, defensor. Él es el llamado por Cristian Díaz, así como José Ariel Núñez, jugador de ofensiva. En el caso de José Ariel Núñez es casaca 10 para él. El 13 es Izquierdo. Sí, Rodrigo Izquierdo, jugador uruguayo de 30 años, defensor. Muy bien, y el 10 José Ariel Núñez.
Así es, casaca 10 para él. Bueno, sigue en el piso y está demorando mucho. Sigue en el piso. Siente por lo visto hay dolor del arquero, Germán, ¿eh? Sí, ingresa la asistencia médica para verificarlo al golero Chena. Esto, por supuesto, con la autorización del árbitro Ojeda. Muy bien, tenemos tiempo para decir esto. Cameliano le ganó de visita 1-0 Nacional. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad litros auto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. 0-0 aquí en la Huerta. Concurso de cuentos breves de Comecipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal. 8.400 personas conectadas. Repito, 8.400 personas conectadas a través de X, del Twitter de Monumental. Un saludo para todos los que están en sintonía. Inmensa sintonía, tremenda sintonía. La pelota al tiro de esquina. Le va a pegar Huguito, le pegó Martínez. Golpe de puño del arquero, el rebote. Salió Chena. ¿Qué pasó, Ricardo? Se salvó Iba a ser olímpico, se le clavaba en el ángulo a Chena, que aplicó el manotazo justo. Después no pudo Espinosa, que estaba en esa parte para la definición. A ver, cámbiate, Metaré. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Adelante, Germán. Así es, entra con la 13 el jugador Rodrigo Izquierdo. Se va de la cancha Francisco Esteche. Al mismo tiempo va a entrar a la cancha con el número 10 José Ariel Núñez para permitir la salida de Steven Pérez. Son el segundo y tercer cambios de Cristian Díaz en el Tembe. Repetimos, adentro con la 13 Rodrigo Izquierdo y con la 10 José Ariel Núñez se van de la cancha Esteche y Pérez. Muy bien, 0-0 el partido. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional Pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. 0-0 el partido aquí en la Huerta. Con Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kento en Chacomer. Respaldo total. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. La pelota por el fondo sale Morínigo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Llévate ya la moto Mami de Bristol. Más planchita de regalo comprando la Buller Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Este martes 2 partidos por Copa Sudamericana. Guaraní visita Nacional Potosí a las 19, mismo horario aquí en la Huerta. Luqueño frente a Godoy Cruz. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota por Diego. sí, señor. Finalmente se para como volante por derecha Rodrigo Izquierdo, que tiene esa particularidad, esa característica de poder jugar tanto de lateral como volante por derecha. En este caso lo hace como volante por derecha. Muy bien, la pelota al fondo sale Martínez, juega para Libertad. Compra al mayor y hace que tu dinero rinde más en el ahorrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Premiamos a mamá y papá con 200 millones en vales de compra de Impacto Home. 30.000 guaraníes de compras y acumulás un cupón. En Punto Forma cumplimos el sueño de mamá y La papá. pelota para Morínigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salidas a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cayó Roque, a ver qué dice el juez. Saque de costado, pertenece a Tembetaré. En mayo. Sí, Juan. En mayo, comprando 4 cubiertas Kumo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium Kumo Tire. Mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petrochaco, precio calidad de litros auto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Entró con el número 26 Ernesto Caballero, se fue de la cancha Álvaro Campuzano, cuarta variante de Aquino en el Guma. ¿Cuántos cambios hizo el argentino Díaz? Hasta ahora 3.
Correcto, correcto. 3 cambios por ahora. Pelota al fondo, sale Libertad con Jiménez. Diego Gómez ingresó en la segunda etapa cerca del final del partido en el empate 1-1 del Brighton ante Newcastle en la fecha número 35 de la Premier. La pelota para Lorenzo, tiene Lorenzo, Valganejo se abre, Lorenzo baja de zurda, pone la pelota para Jiménez, sale Libertad. Inútil que estudie en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Miri Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Miri Empeños. A ver, pelota al medio tiene Lorenzo, Lorenzo bajó, dejó suavecita. Está dejando para Martínez, levanta pelota en el aire. Hay golpe de cabeza, marcó líder Cáceres. El rebote otra vez para Libertad, busca, insiste, repito, se le está complicando el partido. Libertad no puede anotar. Libertad por ahora 0-0. A ver, lo tiene Roque, se defiende, juega muy bien Temetari en zona defensiva. La viene buscando Roque. Roque bajó, se mete Roque otra vez, ganó, jugó. Pelota al medio, a ver, Libertad, se abrió Lorenzo. Levanta el centro, golpe de cabeza, le quedó a Roque, falta. Ricardo. Y no sé si fue falta, ¿eh? No. Hay veces que el poner el cuerpo no significa que sea falta. Ahora qué buena, qué gran jugada la de Roque Luis Santa Cruz, como siempre. Exige, pero es un jugador que te marca una diferencia, que te da el pase redondo, que cuando sabes interpretarlo puede ser realmente un arma más que importante. García Guerreño que está en el piso, Germán. Se toma de la parte posterior de la cabeza, luego de lo que fue el choque aéreo allí con Gustavo Aguilar, que atropellaba en ese último ataque del Guma. Muy bien, se va recuperando. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con ustedes los 365 desde el año, las 24 horas. Pareja López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tiro de portería pertenece a la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Minuto 28. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. A ver, Rocco otra vez para Lorenzo. Lorenzo tiene mago, se mete Melgarejo. Bailotea con esa pelota. Está dejando para Roque Bobbio. Jugó sobre la izquierda para Espinosa para Lorenzo tiene, amaga, se mete a ver qué hace, vuelve a ganar, le pegó, tiró el centro, la marca de Malvacio, la pelota al fondo, Jiménez juega, baja para Viera con esa pelota al fondo para Jiménez y otra vez insiste Libertad. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas, tu casa con Sica queda bien. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro Ñembil, ventas al 098-309-813, Red de San Justo y Hierro. La pelota para Colmán, sale, responde la visita. Centro de Materiales de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se pone a 4 Libertad, se pone a 4 de Guaraní con este empate que sigue 0-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electrobanda aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electrobanda, mejorando tu calidad de vida. Del minuto 30. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Traerlo a Elimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Elimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. La pelota, cuidado con esta contra, sale Balbacho, sí, Ricardo. Qué bárbaro, hay algunos jugadores de Libertad que pierden pelotas de manera increíble, como la de Fernández, que tenía todo el panorama por delante y se metió justo en el lugar donde no tenía que ir. La pelota por el fondo, sale izquierdo, con esa pelota era Colmán baja la pelota sobre el arquero Chena. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com y aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota
pelota para Martínez. Martínez soltó, movió, entregó y jugó. Jugó sobre media cancha, pone para Jiménez. Jiménez sobre mitad de terreno. Repito, el partido está 0-0. Repito, se le está complicando Libertad. Está bajando tremendamente Libertad. Sacando muchos puntos ahora, se le complica por ahora 0-0. A ver cómo resuelve, pelota en el aire, no pasó nada, sale. Falta de Cosari, el tiro libre para Libertad. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG con 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camino, tractor, Bistoni. De punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. 0-0 el partido. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historia. Saca de costado, pertenece a Libertad sobre la derecha. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely o Sanyanga GM hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend, 50% de descuento y con los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con la salud. Repito, ahora la pelota sobre punta izquierda tiene Huito Martínez con la pelota. Martínez bajó, entregó para el resto, Caballero. Pone la poxilla. Está dejando botín derecho. Juega, entregó. Movió, soltó. Jugó para Jiménez y otra vez en zona derecha. Avanza Libertad del centro. No pudo Roca, el rebote de Marcelo Fernández. Le pegó. Se desvió. ¿Qué dijo el juez? Tiro de esquina, Ricardo F. Bueno, alguien se animó por fin a pegarle al arco y fue Marcelo Fernández con las piernas izquierda. Cuidado, cuidado, se le complica el partido, queda cada vez menos. Libertad no puede desequilibrar y Tembetarín no puede salir de contra. Sí, señor. Tiro de esquina. ¿Quién le pega? Hugo Martínez. Muy bien, le va a pegar Martínez. Le pegó. Cabezazo de Lorenzo, Ricardo. El que mejor cabecea, o uno de los que mejores cabecean en el conjunto de Libertad, se le elevó mucho la pelota. Muy bien, tiro de portería. Ponle pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechugas de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Muy bien, 9.000 personas ahora. 9.000 personas conectadas a XD Monumental. Repito, 9.000 personas, tremenda sintonía, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando a través de XD Monumental. La pelota al fondo, viene buscando Roque, bajó suavecito, pelota sobre mitad de terreno, está entregando sobre punta derecha, movió la salida, insiste Libertad, se le está complicando el partido por ahora 0-0, con esto 4 puntos de ventaja, suma Libertad, le está sacando a Guaraní 4 puntos de distancia de Libertad. El Paraguay. El centro, cabezazo, tremendo cabezazo de Aguilar, el arquero que da el rebote y desvió Colmán, Ricardo. Bueno, se salvó, ¿eh? La segunda vez que salva el arquero Chena, una en el tiro libre de esquina de Martínez, ahora en este cabezazo de Aguilar. Pelota al fondo, tiro de portería para la visita. Record Electric presenta Cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saica, así como el Albirroja deja todo en la cancha. Short TV deja su sello en cada corte. Short TV de sponsor oficial del Albirroja. Le pega esa pelota, Chena. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu. La próxima fecha, Libertad, Darío, ¿contra quién juega en Libertad la próxima fecha? Pelota, sí, se te escucho. A Libertad le toca enfrentar a Sportivo Luqueño en la próxima fecha, mientras que a Tembetaré le toca recibir a Nacional. Muy bien, y Guaraní va con Cerro. Guaraní con Cerro Porteño. Guaraní de local ante Cerro. El local Guaraní, ¿verdad? Así mismo será local en el Arsenio Orico. Muy bien, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, ahí te indica Diego Iván. Libertad de Petarí, 0-0. Y su seguro Chaco. Saque de arco, pertenece al Tembe. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal calidad Popasa. Acompaña al Albirroja Sao Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985363-544. Solimar Turismo. 0-0.
Afiliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Completa los datos. Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. ¿Quién es el 29 en Tembetarí, Germán? Alan Paredes. Alan Paredes, casaca 29 para él. Será el cuarto y último cambio en Cristian Díaz en Tembetarí. Por parte de Cristian Díaz, recordemos que esta será la tercera ventana a ser utilizada por el técnico. Es lateral Paredes, ¿verdad? Así es. Puede también jugar como volante por izquierda, pero por lo general lo hace como lateral izquierdo. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Sí, Germán. Entra con el número 29 entonces Alan Paredes, se va de la cancha William Candia, último cambio de Cristian Díaz en Tembetarí. A la misma vez se produce la última variante en Libertad, en este caso sí, la quinta que utiliza Aquino, se va del campo de juego Lorenzo Melgarejo para que ingrese con la 20, Adrián Alcaraz. Muy bien, 0-0. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Golpe de cabeza, tiro de portería para Tembetarí. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Quién está en el piso en Tembetarí, Germán? Víctor Barrios, el número 22, es el que está sentido. Ahora se pone de pie con ayuda del capitán Ferreira y está para continuar. Muy bien, 0-0 aquí en la Huerta. Con Tokio te queremos ver grande al de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. 0-0 aquí en la Huerta. Energigas llega hasta tu casa. Riten más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-827-28-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota para Espinosa, juega, levantó la cabeza, entregó sobre punta izquierda, sale en esa zona. A ver, tiene pelota al fondo, sale para Morínigo. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota al medio, a ver, la tiene, juega en esa zona Martínez, dejó, soltó, movió, entregó y jugó. Sobre punta zurda para Jiménez, Jiménez tiene, levanta la cabeza, juega, entregó, jugó para Espinosa. ¿Qué le pasa al partido? Le cuesta mucho, Ricardo Libertad. Sí, como en el principio no tiene claridad el conjunto de Libertad. Ahora metió todo lo que tenía en el banco, todo lo mejor. A ver si puede desequilibrar. La pelota, zona derecha, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex a 40 años, generando soluciones con energía. La pelota al medio, a ver, la tiene Rodrigo. Rodrigo jugó, soltó, movió, entregó sobre la izquierda. Se manda arriba en esa zona. Insiste, jugando bien. Pelota en la media cancha Colmán. Juega por mitad del terreno. Pelota zona derecha, avanza Tembetarí, va al centro. Golpe de cabeza de Espinosa. Pelota en media cancha. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Qué pasó, Germán? Cayó de espaldas y golpeó fuerte la cabeza Ernesto Caballero al momento de esa disputa aérea con un jugador de Tembetarí. El árbitro inmediatamente pidió que ingrese la asistencia médica para verificarlo al volante recientemente ingresado en Libertad. Vemos que pues, está moviendo las piernas, ahora mueve un poco los brazos. Son buenas señales pese a la fuerte caída que sufrió. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Siempre el patito con los brazos cruzados. O sea, yo lo veo mucho en los técnicos. Me gusta mirar mientras relato, miro a los técnicos, pero
El Patito siempre brazo cruzado, casi nada, Germán, ¿eh? Y salvo alguna indicación específica, por ejemplo, al principio del partido a Diego Viera, a Rodrigo Villalba en lo que fue su participación en el primer tiempo, mayormente es así como describiste, Diego. Observa el partido con brazos cruzados, de repente manos a los bolsillos, manos atrás, pero sin darme muchas indicaciones el técnico de Libertad. Por su parte, el argentino Cristian Díaz está muy activo, Germán, el técnico argentino. Especialmente en el segundo tiempo, está muy activo, quiere que su equipo principalmente no pierda el orden y la verdad que hasta ahora le está funcionando. Falta, tarjeta. Barrios, Germán Barrios el amonestado. Así es, el brazo extendido sobre el rostro de Adrián Alcaraz, por eso es amonestado. El número 22 de Timbetaré, el segundo en lo que va del partido, aunque el único en cancha. Recordemos que el primero había sido Steven Pérez, pero ya fue cambiado. Muy bien, correcto, minuto 41. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional o pizza. Calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales y la nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Bueno, le va a pegar Iván. Iván Ramírez le pega, no se le pega bien a la pelota, pelotas paradas, tiro libre, también está uno que le pega bien como Vito Martínez, tiro libre. Libertad busca el primero, a ver si resuelve Libertad, tiro libre para el Guma. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Ingresa a www.posta.la, Postal a ganarlo, cambia todo. Le va a pegar Huguito, también está Iván, tiro libre, llega, ganó el primero, Hugo Martínez, a ver, le pegó. ¿Qué pasó, Ricardo? Qué increíble. 16 jugadores en el área buscando el golpe de cabeza y Huguito le pega al arco. Bueno, una forma de decir, le pegó a la gradería. Tiro de portería. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Llévate ya la Moto Mami de Bristol. Más planchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Repito, se le está complicando Libertad. Minuto 43 de juego. Mañana por la intermedia a las 18 Sol de América ante Resistencia y a las 20:30 Encarnación ante Santaní. Minuto 43, repito, con esto 4 puntos, con este empate 4 puntos. Libertad saca a Guaraní. La próxima fecha Guaraní va con Cerro. ¿Y Libertad con quién decías, Darío? ¿Con quién va Libertad? Con Transportivo Luqueño como visitante. Muy bien, con Transportivo Luqueño, pelota al fondo. Insiste el Gumán, lo que quiere el primero aquí en la huerta. Los elegiste para asegurar tu primer auto. Roque. Insiste Roque, ganó, se le va. ¿Qué pasó? Estilo de portería, Ricardo, ¿verdad? Qué bárbaro, increíble, ¿verdad? Roque Santa Cruz. Pensé que le iba a pegar al arco. Él la dejó correr porque al parecer creía que la tocó un rival, pero no se puede creer en Roque. Tiro de portería para Tempetaré. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo Social de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A Jorge Chena por retardar la reposición del juego ahí en el saque de arco. Muy bien, tiro de portería. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Domingo de Vega Call Center, 50% de descuento a través del 61-61-000. En Punto Forma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Recuerda el partido frente a Nacional. Ya sobre el final el gol de Lorenzo había ganado justamente a Nacional por 1-0 Libertad. La pelota al fondo, sale Jiménez con la pelota. Cerámica Itegua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitegua.com.py. En Villeta, zona residencial. Salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La próxima fecha Libertad visita el Deportivo Luqueño. En mayo, comprando 4 cubiertos Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. En UTIC, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTIC, el futuro lo decidís vos. Acabamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Diego Iván. Roque bajó, Aguilar 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Libertad corrió Espinosa.
Espinosa. Saque de costado para el Buma cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Espinosa más arriba, dice Espinosa. Lo último, Libertad es lo último. A ver, Espinosa dentro del área. Cabezazo al medio. Sale Paredes, pelota al fondo. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata de peño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 6 minutos, Germán. Tal cual, Diego, hasta el minuto 51 se extiende este segundo tiempo. Pegó. Ricardo. Increíble, increíble cómo desaprovecha Libertad Marcelo Fernández. Tenía todo el arco a tu disposición, le pegaste pifiado, le pegaste mal, se salvó Tembetaré. Tiro de portería. Por ahora con este empate Libertad habría sumado solamente 3 puntos de los últimos 12 posibles en el torneo. Muy bien. ¿Qué pasa con el árbitro, Germán? Pide de nuevo a Jorge Chena que coloque ya la pelota para reponer el juego con el saque de arco. Ahora hay un nuevo amonestado en Tembetaré. Malvacio, ¿verdad? Malvacio, sí, el lateral izquierdo argentino de Tembetaré. Ya es el cuarto lo que va del partido en la visita. Muy bien, 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Le pega Chena. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-300-9813. Red San Justo Hierros. Centro de Material de Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Tiro libre para Libertad. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. La pelota al fondo, mano, tiro libre para Tembetaré. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Sante, Kioto, Erimar, lo que la fábrica no te dio. 10.000 personas conectadas. Impresionante, 10.000 personas conectadas a X de Monumental. 0-0 el partido en la Huerta. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NT Sheporemoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. Se va el partido. Se está cerrando el partido de Libertad que no puede anotar, Libertad que no puede anotar, minuto 48, a ver si se le da o no al Buma. Se defiende con todo Tembetaré. La pelota de Alcaraz, jugó para Caballero, vuelve a ganar, insiste Barrios para Tembetaré, movió larga al fondo. El rebote le queda a Espinosa. Espinosa movió, entregó, soltó, jugó, juega para Martínez, Hugo, levantó, cabezazo de Aguilar, sale Barrios, insiste Libertad, le queda mala esa pelota, juega el rebote. Salió buscando Rodrigo, tiene RR, movido, se equivoca, recupera Jiménez, tiene para Libertad, pelota en zona derecha, repito, se está cerrando el partido. Libertad insiste, Libertad quiere el gol, se manda arriba, pero pelea, gana en esa zona, juega Rodrigo para Tembetaré. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los impatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes stock. Lo bueno para vos. La pelota al medio, a ver cómo resuelve Tembetaré. La pelota para Barrios, corre Barrios, pelea por el cuerpo Alcaraz. Falta, no dijo el juez y sale Libertad. Para mí falta, La pelota para el fondo tiene Caballero. A ver, minuto 49, le quedan 2 y termina. Minuto 49, insiste Libertad. El centro largo, Roque de cabeza al medio, salió García Guerreño, la marca. Y viene buscando sobre punta derecha Libertad. A ver, tiene, juega en esa zona. Viene bajando la pelota lentamente, Viera. Está amagando, levantó, fue Iván Ramírez, coloca Roque de cabeza al medio. Insiste Libertad, afuera. Afuera, remate y pega el pasto el hombre liberteño, Ricardo. Increíble, qué bien que la bajó. Qué bien que la bajó Roque Santa Cruz. Estaba Marcelo Fernández cerca. Aguilar que llegó por atrás y le pegó mal por encima del travesaño.
Se le está acabando el tiempo a Libertad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Se va el partido. Se está cerrando el partido. El técnico argentino de Tembetarí, Cristian Díaz, llegó a Tembetarí, no perdió ningún solo partido. Y enfrentando a Libertad, a un poderoso que pelea el campeonato. Mérito absoluto del técnico y los muchachos de Tembetarí en el campo de juego. La pelota Rodrigo se hizo un partidazo sin ninguna duda. Rodrigo movió, soltó larga al fondo, viene bajando Libertad. La pelota de Hugo Martínez, se equivocó, pelota al fondo, tiene Rodrigo Morínigo, sale del fondo el arquero de Libertad. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Subí una foto, un video a @fasi_PY. Fasi, busca influencers, podés ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. La pelota de José Núñez movió para Rodrigo. Rodrigo Rojas tiene, repito, un partidazo Rodrigo. Juega sobre punta zurda y otra vez para él. La pelota para Rodrigo, soltó, movió, entregó, larga esa pelota punta derecha. Sale Libertad del fondo. Inconcasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad con casa, construyendo historias. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, o Sanyanga GM. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Termina el partido con sabor a victoria, sin ninguna duda para Tembetarí. Señores, terminó hasta acá, dijo el árbitro David Ojeda. Libertad Tembetarí, terminó 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Germán en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Gracias, Ricardo. Me acerco acá a Arecio Colmán, exjugador de Libertad. Don Arecio, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que fue este 0-0? Y estamos en una situación un poco ya preocupante porque no nos estamos recuperando. Y estos son partidos que teníamos que haber ganado, pero es el momento que algunos jugadores, yo creo que no están en su nivel que tenía anteriormente, pero son situaciones que se dan en el fútbol y Libertad sacó bastante ventaja y va a ir teniendo, y yo creo que después de esto Libertad tiene que replantear bastante, y si se recuperan algunos, yo creo que Libertad puede otra vez como el momento que tuvimos en el campeonato. La verdad que a Libertad se le está acabando el crédito, el colchón grande que había sacado. Sí, pero todavía tiene un empate, todavía le sirve. Estamos dependiendo de nosotros, y si nosotros ganamos un partido, yo creo que se está terminando el campeonato, pero no hay que depender de eso, de los puntajes que tenemos. Ahora hay que ganar, y estos partidos Libertad no debiera haber perdido puntos, pero es así el fútbol y esperemos que la próxima ya nos recuperemos. ¿Por dónde cree que pasó este empate, don Arecio? Y nos pusimos nerviosos en un momento dado y no pudieron romper la férrea defensa que puso Tembetarí. Yo creo que le faltó un jugador desequilibrante para abrir la defensa, pero yo creo que los jugadores pusieron mucho, no están marcando los goles que deberían haber marcado. Gracias, don Arecio, muy amable. Cuando guste. Eran las palabras de Arecio Colmán, exjugador de la selección paraguaya y por supuesto de Libertad, conservó el partido aquí en el sector preferencial, Ricardo. Están enojando mucho los hinchas. ¿Podés hacer algunas notitas por ahí a ver qué pasa? Sí, estaban muy nerviosos y se despacharon no solamente contra el técnico, sino contra varios jugadores en particular. Uno de los principales apuntados, por ejemplo, era Marcelo Fernández, que la verdad que entró y muy productiva no fue su entrada en este partido. Había comenzado el segundo tiempo, había empezado este segundo tiempo. Amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de este empate? Se le está acabando el colchón a Libertad. Estamos quemando aceite, ¿verdad? Nada es lo que tenía al comienzo, no sé qué le pasa.
¿Es una cuestión del técnico, los jugadores? ¿Por dónde crees que pasa? No, yo creo que el tema de jugadores, estaba muy confiado, parece ser por la diferencia y ahora hay 4 nada más, de 12 a 4, muchísimo. Preocupante esto, sumado también al bajón en Copa. Preocupante por cómo juegan, si jugaban bien por lo menos íbamos a tener, ahora hay que pelear, todavía tener ventaja, ¿verdad? O sea, hay que aprovechar eso. Gracias, eran las palabras de un hincha de Libertad, digamos que estaba un poco más comedido, aunque sí al momento de salir, el momento de que salían los jugadores, sí eran demasiado nerviosos, estaban los hinchas de Libertad. Acá lo escuchamos a otro. Bueno, amigo, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir? ¿Un empate, un bajón en el rendimiento, cuestión del técnico? No, es una vergüenza. Se entendía antes porque el equipo estaba cansado, pero ahora una vergüenza que perdonamos todo. Marcelo Fernández no puede jugar fútbol. Marcelo Fernández no puede más jugar en este equipo. Copia tu primer cambio, va a ser. Déjate joder, boludo. Y la justificación de Aquino en los últimos partidos era justamente la cuestión física. Hoy, ¿qué puede ser para él? No, los jugadores ya vienen descansados. Este partido es, no sé, no es de cansancio, es una cuestión de que los jugadores no entran como tienen que entrar. No puede ser que tu primer cambio sea Marcelo Fernández, que no hace un carajo, pierde toda la pelota. Metele al caray que haga algo, no está cagada, boludo. Gracias, eran las palabras de otro hincha humarelo que se baja acá ya rápido, muy nervioso. Ha sido este nuevo empate de Libertad acá en el torneo Apertura. Son conscientes los hinchas de Libertad que se le está volviendo mucho más angosta la diferencia a comparación de sus perseguidores, especialmente Guaraní. Correcto, Germán. ¿Vas a conferencia de prensa vos? Sí, vamos a escuchar a los técnicos, recordando que en primer orden siempre habla el visitante, en este caso será el argentino Cristian Díaz, el técnico de Temetar, y luego lo hará Sergio Aquino. Ahí en sala de prensa no puede acercarse ningún hincha, ¿verdad? Está todo cerrado. No, está bloqueada, hay una puerta de acceso ahí que está siempre custodiada por más de un guardia. Correcto, ahí vemos a los últimos en retirarse del conjunto de Libertad. De esa zona en muchos, pero hoy no demostró Libertad ser un equipo con pretensiones de campeonar. Nerviosismo, errores a la hora de tener la pelota, equivocaciones que no se tenían anteriormente. Claro que se jugó con una ventaja muy grande, una ventaja de muchos puntos, y eso hizo que quizás se relajaran un poquito los jugadores, pero no se puede pensar que una ventaja va a durar para toda la vida. Ahora queda a 4 de Guaraní, a 4 de Guaraní, a 7 de Olimpia, Darío. Así mismo, queda a 4 puntos de Guaraní, queda a 7 de Olimpia y a 8 de Cerro Porteño con este empate de Libertad. Lo de Cerro creo que ya no tiene caso, pero cuidado con Olimpia, cuidado con Olimpia, que está sumando, cuidado con Olimpia, que está ganando, y eso puede meter presión a Libertad. Con todo el respeto que se merece Guaraní, una cosa es que te siga solamente Guaraní, otra cosa que te siga Guaraní y Olimpia, que se suma Olimpia también allí en la carrera, teniendo en cuenta que Olimpia tiene aún un partido pendiente con Libertad. No me quiero imaginar lo que pueda llegar a ser ese partido, con posibilidades de Olimpia a quedarse con el título. Y que se defina ahí, ¿verdad? ¿La fecha 10 o la fecha 11 juega con Olimpia Libertad? Le queda en la fecha 20, sería fecha 9 de la segunda rueda. 9. Ahora se está jugando la fecha 6, ¿verdad? Sí, señor. De la revancha, digo. Así mismo, fecha 6 de la segunda rueda. Bueno, quedan 5 partidos. Sí. 5 fechas quedan. Y en la 9ª fecha de la segunda rueda le toca a Olimpia recibir a Libertad. En 2 fechas más entonces. Sí, señor. En 2 fechas más, entonces En 3. En 3 fechas más. Esta es la 17. Y en la 20 le toca a Olimpia jugar ante Libertad. En la 20. Sí. Ajá. Dale. Perfecto. Y con los resultados, teniendo todavía el partido de mañana, ¿la tabla de promedio como varió en algo o no? Continúan los más comprometidos y en zona de descenso por ahora, tanto Tembetarí como General Caballero. General Caballero sigue a 16 puntos de Sportivo Luqueño, que es el antepenúltimo que por ahora se salva. Bueno, correcto, Darío. Qué
¿Qué estará pasando por la cabeza de Aquino? ¿Qué estará pasando por la cabeza de editores, de los dirigentes de Libertad, de los propios jugadores veteranos como Roque, como Tacuara Cardoso, como Viera, de los más antiguos, los chicos de la casa, Ramírez, Espinosa, Martínez, Sanabria? No ha de ser fácil vivir una situación como esta. No ha de ser fácil saber que se le está complicando el tema, y no solamente a nivel local. Yo hoy decía, si bien perdió contra San Paulo, acá en casa, había ganado su partido contra Alianza, entonces eso lo dejaba en igualdad de condiciones, es como sumar 6 puntos en casa, pero Libertad se frenó, Libertad se viene frenando, es el 5.º partido, teniendo en cuenta también el de Copa, que Libertad no gana. Y Libertad era ese equipo que te ganaba, y si no con buen fútbol te ganaba por demolición, pero que te ganaba, y ahora no hizo daño. Hay solamente 2 intervenciones del arquero, el tiro de esquina de Martínez, que manotea la pelota y después no puede convertir el conjunto de Libertad, y un remate de... ¿Quién fue ese remate? De Melgarejo, que quita el córner. Después no hay jugada alguna de peligro que por lo menos haya intervenido el arquero, si bien algunas claras, pero que terminaron siendo remates desviados, que ni siquiera acertaron el arco. Se pone caliente el campeonato, se pone candente por lo que pasó hoy, por lo que puede llegar a pasar todavía, y ahí también los demás equipos, ¿verdad? Lamentándose seguramente por los partidos que dejaron escapar, o por los puntos que dejaron escapar. Olimpia principalmente, Guaraní contra el 2 de mayo, que era un partido clave para Guaraní y que no lo pudo ganar, que se le escapó al Aborigen. Ahora empiezan seguramente a sacar esos cálculos que suele pasar, esos cálculos que realmente después te pasan factura, ¿verdad? Los partidos, los posibles o los supuestos partidos perdibles que existen, porque suele pasar que los técnicos dicen, bueno, este se puede empatar, se puede perderlo, y lo importante es ganar este, porque hay resultados que llaman muchísimo la atención. Aquel partido de Libertad contra Ateniense, el empate en el Martín Torres, el partido empatado contra Recoleta, también en el Martín Torres, y complica, se complica iba a decir la academia, se complica el Gumarelo, cuidado con esto, hay que ver cómo aprovecha Guaraní, que juega la próxima fecha con Cerro Porteño, Olimpia que lo va a hacer con General Caballero, y Libertad contra el Sportivo Luqueño. Qué lindo partido vamos a tener la próxima fecha, entonces, de equipos que están peleando el campeonato ahí arriba. Hay que ver si Guaraní enfrenta al Cerro de Martínez o si Guaraní enfrenta al Cerro del Interino, ¿verdad? ¿Quién va a ser el técnico de Cerro? Es la gran pregunta, si lo sacan a Martínez el miércoles. Repito, no es ni expresión de deseo, ni quiero que lo saquen a Martínez, simplemente por lo que uno va averiguando, por lo que uno va escuchando, sabiendo, ya se le está terminando el crédito al técnico de Cerro. Claro que todo cambia con una victoria ante Palmeiras y a otra cosa, ¿verdad? Asegurar o empezar a pensar en octavos de final de Copa. Ricardo. Sí. Llega Cristian Díaz, entrenador de Tembetaré, para realizar la conferencia de prensa post partido, post empate esta noche aquí en Tuyucuá. Correcto, nos quedamos contigo, con Darío, con los compañeros. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de Cristian Díaz, entrenador del Tembe. Buenas noches, profe. Giselle Ortiz para Tigo Sports. Bueno, tercer partido con Tembetaré. ¿Cómo se va sintiendo también y luego de este resultado ante el líder y rescatando un punto? Bueno, buenas noches. Primero, lo dije al llegar, muy feliz de estar acá,
estar en tu país y en este club en particular, que es de gente que conocemos hace tiempo y se dio la posibilidad de venir a trabajar con ellos. La verdad que muy contento de estar acá. Respecto al partido, como bien decís, enfrentamos al líder en su cancha, con un plantel de mucha y extrema jerarquía, con 11 que juegan muy bien y con una banca que también juega muy bien, y sabíamos que iba a ser un partido muy duro para nosotros. Sabíamos que iba a ser de principio a fin. Creo que el equipo, y felicito la entrega, el sacrificio, la actitud y la disciplina táctica que tuvimos para ir llevando el partido a un final que esperábamos terminase pasando lo que terminó pasando. Un equipo que ya con urgencias intentaba jugar menos, lanzaba más. Sabíamos que en esos lanzamientos, por la talla, la jerarquía de sus futbolistas, podía pasar cualquier cosa, pero nos habíamos preparado para ese final de partido. Creo que el equipo tiene campo de mejora, ¿sí? Porque hicimos cuestiones defensivas, tácticas realmente muy buenas. Tal vez en el primer tiempo, cuando el partido estaba un poco más largo, nos faltó un poquito de precisión en el medio como para poder aprovechar algunos espacios que quedaban entre los dos volantes de contención de ellos y que Marco o Rodrigo pudiesen participar más y mejor del juego. Pero bueno, para nosotros, después que perdió Recoleta, que perdió Nacional y demás, era un partido sumamente importante para poder sumar. Y tenemos que ahora, a partir del esfuerzo de los muchachos y de un buen trabajo, llegar a la semana que viene y hacer que este punto sea todavía más importante, logrando la victoria local, que también será difícil, pero bueno, lo intentaremos. Cristian, buenas noches para ABC Cardinal. Ya hablaba de la disciplina táctica que tuvo su equipo, por sobre todo para defender, y no pudo haber sacado un poquito más a su equipo adelante y buscar no solamente contragolpear, sino proponer juego en algún momento del partido. ¿No se pudo haber hecho eso? Sí, claro. Sí que se pudo. De hecho, en la primera parte creo que hubo más pasajes de eso, donde pudimos girar la pelota, tuvimos un poco más de posesión. Pero también imaginaba que un equipo con futbolistas como Melgarejo, Villalba que jugó, Franco si hubiese jugado, Fernández, Alcaraz que entró, Martínez que se mueve muy bien entre líneas, si le concedes algunos espacios en un sector determinado de la cancha, te matan por su jerarquía individual y por la calidad colectiva que ellos tienen. Entonces el partido nos fue llevando, sobre todo en la segunda parte, más a jugar en un bloque bajo, y asumimos desde la valentía de defender bien la posibilidad de llevarnos algo de acá. Y la verdad, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una pelea determinada en una tabla diferente, y venir a la casa del líder, un equipo que tiene los jugadores que tiene y está en el lugar en el cual él está, para nosotros es muy bueno. Repito, como decía anteriormente, tenemos un campo de mejora, y por ahí la deuda pendiente que nos queda seguramente es en el plano ofensivo, que por ejemplo el segundo tiempo del partido de 2 de mayo lo tuvimos, con juego, con asociaciones, con generación de opciones de gol, pero este partido era totalmente diferente. Cristian, buenas noches. Esteban Martínez para la Rock and Pop 95.5 Ñandutí. Consultarte, hablaste de este punto importante, ¿verdad? Pero ¿a cuánto se encuentra tu equipo del objetivo semestral para esta temporada? Nosotros tenemos que ir partido a partido. Cada partido a nosotros nos tiene que dar la posibilidad de sumar. A veces sumaremos de a 3, que es lo mejor que nos puede ocurrir, otras veces como hoy de a 1. La liga es competitiva, pareja. Obviamente que hay un lote de equipos que como que le dan un salto de calidad y están un poco, no sé si la palabra es alejados, pero se diferencian del resto, incluidos nosotros, como Libertad por ejemplo. Y llevarnos un punto contra Libertad es muy bueno. Tenemos que seguir trabajando, llevamos 3 semanas, si no me equivoco, 2 semanas, estoy medio perdido con los días, pero es importante poder convencer a los futbolistas que teníamos que jugar este partido. Así como el segundo tiempo de 2 de mayo el otro día modificamos algunas cuestiones tácticas y después algunas piezas y el equipo respondió. Insisto, los partidos son siempre diferentes, a veces son muy difíciles, a veces son difíciles, a veces el trámite por apertura de marcador, por expulsiones, por lo que fuera, se puede simplificar. No fue el caso de hoy, y es trabajar día a día. A veces nos tocará puntuar, a veces no. Entonces, para responderte, no tengo un número de puntos, sí miro a los que tenemos que alcanzar, y la idea es ir recortando esos puntos para terminar al final de este torneo o junto a ellos o lo más cerca posible para ya planificar la segunda mitad del año.
Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Marcos Riveros, ¿qué tal terminó? Vimos que usted lo cambió, primera vez que usted lo utiliza como titular, la verdad se destacó en su trabajo. ¿Qué tal? Personalmente usted lo observó, profesor. Es un referente del plantel con el que usted cuenta. Bien, hablé con Marco en la semana para ver si en esa función un poquito más salía de su hábitat natural. Lo podía hacer. Obviamente mostró predisposición y lo hizo para mí muy bien. Tuvo algunas pérdidas, pero a veces son propias de algún lugar medio incómodo en el cual se encontraban algunos pasajes producto de que es un futbolista para estar más de frente a la cancha, en la base, para organizar, pero tuvo un sacrificio muy grande y en un momento en el cual Libertad ya se venía más, tenemos en Denis una opción de un jugador con mucho ritmo, con mucha agresividad, como para refrescar esa zona media, y en ese momento decidimos que fuese Marco porque Rodrigo por ahí en alguna pelota, como al final que le aguantó, que sacaba una falta, que puede meter una pelota profunda, un cambio de orientación por la claridad que tiene, nos puede dar eso. Entonces nos decidimos por cambiar a Marco y refrescar con Denis. Buenas noches, profesor, para Universo 970. De este lapso que está a cargo del plantel principal, ¿qué le parece de repente que logró ya adecuar a su juego o qué le parece que falta todavía por modificar en este equipo de Tembetaru? Bueno, esto es muy dinámico. Lo que tiene que ver con la disciplina táctica que el equipo mostró me dejó muy satisfecho. Tuvimos una semana larga para preparar el partido y creo que la aprovechamos bien, digamos, ¿no? Hubo una parte de la historia que no pudimos hacer como nos hubiese gustado, pero bueno, en los mayores pasajes del partido creo que el equipo se aplicó bien. Y después crecer en el juego. Tenemos jugadores de buen pie. Por ahí el equipo, yo siento y sentí al verlo que en los últimos 30 metros de la cancha por ahí le falta algo más. Hoy nos faltó bastante más, obviamente. No así con 2 de mayo. Entonces en la parte ofensiva me quedo con lo hecho la semana pasada, y el próximo partido obviamente de local y con el deseo de ganar. Creo que desde el ofensivo se verá una versión más importante, más mejorada respecto a la de hoy, que no pudimos hacer tanto. Pero bueno, hay que trabajar, hay que tratar de sacarle a los futbolistas el mayor juego posible, que ellos que evolucionen, trabajan realmente muy bien, con mucha actitud, con mucha intensidad, eso es de reconocer. Y nosotros tratar de, a partir de los trabajos, las propuestas, la idea y demás, poder sacarles un poquito más a cada uno, que nos hará un mejor equipo seguramente. Damos por finalizado La conferencia de prensa de Cristian Díaz, entrenador de Tembetaru. A partir de ahora aguardamos la llegada de Sergio Aquino, técnico de Libertad, la segunda de la noche, Darío. Correcto, Germán, muchas gracias. Escuchábamos así a Cristian Díaz, técnico de Tembetaru, después de este empate 0-0 entre el Tembe y Libertad. Libertad, que fue local en La Huerta, que suma 4 partidos sin poder ganar por el torneo local, 5 si contamos también la derrota ante Sao Paulo por Copa Libertadores. Así queda la tabla de posiciones, finalizada la fecha número 17 con Libertad puntero con 36, lo sigue con 32 el equipo de Guaraní, 29 puntos para Olimpia, 28 para Cerro Porteño, con 21 Ameliano y Recoleta, 20 puntos para Trinidense, con 17 empatados 3 equipos, Tembetaru, General Caballero y Sportivo Luqueño, y con 15 puntos en el último lugar lo comparten los equipos de 2 de Mayo y de Nacional en el Campeonato Apertura 2025, que va a continuar la próxima semana ya con los encuentros correspondientes a la fecha número 18, que va a arrancar el día viernes, cuando a las 17 Trinidense reciban al Martín Torres a 2 de mayo. Ese mismo viernes, 19:30, horario para Tembetaru Nacional en el Luis Alfonso Gianni. El día sábado a las 17, Guaraní ante Cerro Porteño en el Arsenio Rico. Y ese mismo sábado a las 19:30, Ameliano ante Recoleta en Villeta. El domingo a las 17, Olimpia va a recibir en el Luis Alfonso Gianni a General Caballero de Mallorquín. Y el domingo van a cerrar la fecha Sportivo Luqueño ante Libertad en el Luis Salinas a las 19:30. Los encuentros que corresponden a la próxima fecha. Recordando también que hay jornada de fútbol internacional, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, con los equipos paraguayos. Va a arrancar la jornada el día martes. 2 partidos a las 19 horas.
Guaraní, que visita a Nacional Potosí, y Sportivo Luqueño, que recibe a Godoy Cruz. Los dos equipos paraguayos en Copa Sudamericana entrarán en acción en forma simultánea, mientras que por la Copa Libertadores el día miércoles Cerro Porteño va a recibir a las 21:30 a Palmeiras, y el jueves nuevamente actividad en simultáneo, porque a las 19 Olimpia visita a Vélez Sarsfield y Libertad va a visitar a Talleres de Córdoba. Esa será la actividad de los equipos compatriotas, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Además de lo que les decíamos en cuanto a la fecha número 18 del campeonato Apertura. Mientras seguimos esperando por la presencia de Sergio El Patito Aquino, técnico de Libertad, repasamos los resultados de hoy en la categoría intermedia, donde Fernando de la Mora venció por 2-1 a Tacuaré, y donde Capiatá empató sin goles con Rubio Ñusi. Germán. Ya viene Sergio Aquino, entrenador de Libertad, para la conferencia de prensa post empate sin goles en casa frente a Tembetaré. Empieza. El entrenador Sergio Daniel Aquino. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Profesor, este momento, en especial este partido y la seguidilla de compromisos que Libertad no está pudiendo sumar de a 3, viene bueno de sumar de a 1, pero a tu criterio, ¿por dónde pasa? ¿Por qué pensás que se da esta situación particular ahora en tu equipo? Buenas noches a todos, la verdad que antes que nada estamos en una situación de que no podemos convertir, donde que no podemos ganar, estamos en esa racha y bueno, lo importante es salir lo más rápido posible de este momento. Yo creo que eso se va a lograr con trabajo y con mucho sacrificio. Profesor, Roberto Ayud para la 180M, consultarte. Tema de lesionado, Ángel Carlos Lucena, Iván Franco, ¿lo va a recuperar a ellos? Ya que por lo menos Iván Franco es un jugador muy importante para romper líneas, que por ahí es lo que le faltó hoy a Libertad en este partido. Sí, claro, sí, Iván Franco está con una molestia muscular. Ojalá que se recupere lo más rápido posible, es muy importante para el equipo, para el grupo, como Ángel Lucena y son todos los jugadores. Es tratar de más que nunca ahora levantar la cabeza. Solamente nosotros vamos a salir de este momento, consciente de eso, falta mucho todavía, pero obviamente los colchones que teníamos anteriormente se están achicando, pero estamos más fuertes que nunca. Sergio, buenas noches para ABC Cardinal. Le está costando a Libertad contra equipos que se vienen a cerrar. Contra Nacional fue la última vez que se ganó y también tuvo esas características, pero se encontró el gol. Ahora, ¿por qué el cambio del chico Rodrigo Villalba? ¿Se cansó o qué buscó con Fernández? No, obviamente que se asocie más con Super ahí en ese sector. Le vi también un poco cansado, un poco ahogado, y bueno, yo creo que la responsabilidad también sacarle un poquito a él, meterle a Marcelo como ya viene mucho tiempo también con nosotros, y bueno, solamente que no pudimos encontrar el gol, buscamos de todas las maneras, el rival también juega, se cerró muy bien, hizo su trabajo, no hay ninguna excusa. Yo creo que no tenemos que perder la identidad, la idea de jugar, siempre tratar de intentar y de buscar el gol y ganar. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. ¿Por dónde está pasando este bajón futbolístico, si vale el término, que hace varias fechas Libertad no está pudiendo lograr victorias importantes, teniendo en cuenta hoy, por ejemplo, que metiste a todo lo que tenías en el banco en la parte ofensiva y de igual manera no se pudo lograr la victoria? Obviamente, anteriormente creo que teníamos ocasiones de gol y convertíamos. Hoy en día nos está costando un poco capaz mucho, pero yo creo que igual seguimos intentando, independientemente de los delanteros que entran, los extremos que entran, la defensa que entran. Yo creo que ellos están haciendo todo lo posible para poder lograr salir de esta situación, y bueno, yo creo que hay que pelear hasta el final. Ellos están con mucha fuerza, es lo más importante. Profe, acá para Radio 1650, hace cuestión de 5 fechas estamos preguntando casi la misma cosa, de que el equipo no está produciendo goles, si estás preocupado por el rendimiento del equipo. Estamos viendo que no, pero pasa que se está perdiendo puntos importantes y los rivales que le están acechando se está aproximando. Y te vuelvo a preguntar, ¿eso no le preocupa al cuerpo técnico? Obviamente somos privilegiados de estar en esta situación con estos puntos. Ya somos conscientes que teníamos puntos
muchos puntos por delante, pero yo creo que como te dije, estamos en esa racha, como anteriormente estamos en una racha que veníamos ganando. Nadie también nos da la posibilidad de terminar la primera fecha con esa diferencia. Nosotros pudimos ganando los partidos que teníamos que ganar y bueno, yo creo que tenemos todavía el colchón y bueno, hay que seguir peleando. Sigue dependiendo de nosotros, quedan 5 finales y 5 partidos que estamos con mucha ganas y con mucha ilusión de lograr el objetivo que es de campeonar. Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Usted recién reconocía que hay una falta de conversión de goles en su equipo en los últimos partidos. ¿Y qué explicación le encuentra a esa falta de conversión? A ver, digamos, ¿por dónde pasa esa falta de generación de juego o quizás por cuál cuestión? Porque hoy, por ejemplo, el arquero de Tembetarí fue muy poco exigido. Y quisiera saber su opinión al respecto. Obviamente cuando tuvimos también no pudimos, ellos estaban muy cerrados atrás, intentamos entrar por todos los lados, no pudimos, obviamente como dije comienzo, el mérito del rival también, que juega así, pero nosotros siempre intentamos, anteriormente lo intentamos y podíamos convertir y era otro partido y bueno, hoy no estamos pudiendo convertir las veces que llegamos y bueno, yo creo que son esas rachas y bueno, tratar de salir lo más rápido posible de este momento. Sergio, buenas noches. Esteban Martínez para la 95.5 Rock and Pop, Ñandutí también. Consultarte, a ver, hablaste del colchón, ¿verdad? El colchón de puntos que tiene. Pero todavía te respalda esa cantidad de puntos que tenés ahora a falta de 6 jornadas. Sí, claro que sí, me respalda mucho porque como te dije, estamos en un lugar privilegiado donde que todos quieren estar y bueno, yo creo que falta todavía muchos partidos y somos conscientes que son para nosotros todos partidos una final y bueno, vamos a pelear hasta lo último. El grupo está muy bien, como te digo, con la ilusión de obviamente de lograr el objetivo que es de campeonar. Termina así la conferencia de prensa de Sergio Aquino, entrenador de Libertad. Nosotros desde Tuyucua cerramos nuestro trabajo, Darío. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental AM 1080. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Germán. Así escuchábamos a Sergio Aquino, el técnico de Libertad, después de este empate 0-0 ante Tembetarí. Les terminamos de informar respecto a la categoría intermedia. Les decíamos que mañana se completa la fecha número 6 con 2 partidos. A las 18 Soldamérica ante Resistencia y a las 20:30 Encarnación ante Santaní. Van a poner final a ese capítulo de la categoría intermedia. Mañana por el campeonato Apertura General Caballero a las 19 recibe a Trinidense, finalizando la fecha número 7 del torneo Apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nosotros así nos vamos despidiendo con la promesa de reencontrarnos mañana desde las 11:30 con el fenómeno de las siestas con Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín junto a todo el equipo. Por la sintonía de siempre, muchísimas gracias. Será hasta mañana. Buenas noches. Viene el empate, Zavala tiró, gol, 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 gol. Olimpia lo hizo, Facundo Sol, la jugada iniciada por Weber, al fondo se mete al área y define, y lo hizo Zavala para vencer al Gatito Fernández. Pasmosa tranquilidad, le pegó justo, preciso Zavala, y empata el partido Olimpia. Lo hizo Facundo Zavala, que bien le dio, que bien le dio Zavala, 1-1 la Uña. Monumental. Desatención en la defensa de Cerro. Pedían un lateral que no existió, que la pelota traspuso la línea que no existió. ¿Qué le importa a Zavala, que siguió la jugada? El pase fue bueno, la definición también, porque entre las piernas se la pone a Gatito Fernández. Olimpia lo quería empatar, Olimpia lo empató. Momento del gol. 6 minutos, segunda etapa. Zavala al medio, Plato pone bien Hugo Adrián. Lo último con Hugo Adrián. Benítez le va a pegar el tiro. La que lo da el rebote, disparo al arco. Gol.
Fernández sobre el final del partido. Lo hizo Abreu. Y aquí en las pasiones divididas en la misma olla, Olimpia mantiene supremacía sobre su tradicional rival. Lo hizo Abreu en tiempo agregado. Olimpia pasa a ganar el partido por 2 goles contra 1. Arrodillado, mira al cielo Luis Abreu. La pelota larga, metida por Prato, jugando para Hugo Adrián Benítez. Tira el arquero a medias, el gatito, y atropellando Luis Abreu. Y Olimpia gana por 2 goles contra 1. Señoras, señores, la satisfacción de la franja, la satisfacción del decano, la supremacía de años sobre su clásico rival, ganando por 2 goles contra 1. Y así se va la noche, así se va el partido en la olla. Olimpia, el viejo decano, viejo y peludo Olimpia, gana 2 goles contra 1.